creo. Ah, con la ambientación navideña y todo. ¿Puedo subir el volumen? Díganos si se escucha, a ver, el ambiente navideño de este vivo. Al menos hoy la decoración está desde el principio. A ver, espera. Sí, creo que estamos, ¿eh? Sí. Creo que nos vemos bien ahí. Ah, espera, se corrió la compu. Ah, ¿querés que corra? Sí, a ver ahí. A ver, cuando gire un poquito. Que si no se ve todo el desastre adelante, estamos en el taller, amigos, no hay otra opción. Muy buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Desde dónde nos están mirando hoy, que falta menos para la Navidad, por eso estamos con la musiquita de Navidad. Hoy la decoración ya puesta en blanquita. Hoy hicimos la tarea, digamos, ¿no? Hoy hicimos la tarea. Me hubiesen quedado lindas estas bolitas acá atrás, pero ya no. Ahí. ¿Dónde es? Acá atrás. ¿Se ven? Sí, porque no, pero las tendría que haber puesto de alguna forma acá, pero no puedo ahora. Chan, 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 chan. Bueno, capaz que lo podés ahí. Ahí. ¿Eh? Ahí quedó. Así tenemos el ambiente bien navideño por acá. Decíamos recién, nos faltan las luces. Las que teníamos acá se quemaron, así que no hay luces. Sí, las que estaban en la cama también. Se quemaron todas las luces. Todas las lucecitas esas de Navidad y eso no quedó nada. Hay que ir a comprar. Aprovechamos ahora que termina la Navidad para agarrar los descuentos. Sí, pues además las usamos para iluminar y eso, no solo por Navidad. Y hasta cuernitos tiene decoración navideña. ¿Quedó cuernitos? Ahí. Mira. Le colgué las 3 bolitas y no sabía dónde meter. Bueno, ahora vamos a empezar a saludarme. 100 personas ya en vivo. Manuel Mayorga desde Bogotá, Colombia. Los esperamos. Ya andaremos por ahí. Silapa de Bernal. Mira. Ah, mira, vecinos. Alejandro por acá. Ya falta un día. Falta poquito. Álvaro Méndez. Saludos de Uruguay. Flavia y Álvaro, ¿cómo la van llevando? ¿Cómo está ese ánimo? Está, que es lo importante. ¿Cómo está el ánimo, Belu? ¡Ay! Vamos. Yo lo que le digo a Marto siempre es, falta un día menos para que esté todo listo. Bueno, ahora en un ratito ya les vamos a ir contando cómo fueron estos días de buscar respuestos. Esta canción era la que estaba buscando. Ah, ¿viste? Me puse otra. Ya es la última igual y no vamos a estar todo el vivo así tampoco. Nos faltaron los gorritos de Navidad. No tenemos. No tenemos. Ahora les vamos a ir contando cómo vienen los repuestos y eso. Pero bueno, no son los mejores días, no es fácil. Y ya hoy me hacemos la cuenta, tenemos casi 4 semanas en el taller este. Sí, mirá, para ser exactos, espera que me iba a fijar y me olvidé. Quiero ver. Y pico de días, ¿no? Vinimos la primera semana de diciembre. Y diciembre me di cuenta que tiene 5 semanas. Así que acá, espérame. Mira, que cruzamos. Fue este día. 1 de diciembre. Hace 23 y fue lunes. 23 días en el taller llevamos. A ver quién más está por acá. Vamos a seguir saludando. Está Carlos de Rodada Canino. Un abrazo, Carlos, que ayer lo vimos. Héctor Hugo Castañeda desde Talca, Chile. Soy de Mendoza, Argentina, pero de vacaciones por este lado de la cordillera. Un abrazo grande, que disfrute las vacaciones. ¿Me corriste a cuernitos? Sí, porque quedamos muy pegados y no. Está bien, es el que marca la distancia. Claro. Malcolm Costa dice saludos desde Honduras. Mira qué lindo Honduras. Bueno, te quedas como ganando. Iba a contar dónde pasamos las últimas Navidades. Espera, ya contás. Vamos a Yo me leerlo. acabo de confundir mentalmente dónde estábamos. Ah. Soto por acá, el usuario dice saludos de Costa Rica. Lilian dice hola a esta comunidad hermosa. Hola Lilian. Álvaro, ¿cómo está ese ánimo? Tenía unos par por arriba. Manuel Mayorga de Bogotá. Facundo Mena, vamos chicos, todos con ustedes. Gracias por el apoyo. Carola, desde Argentina. Alison Barbe, desde Montevideo, Uruguay. Guillermo de Rosario. Soy de Carolina del Norte. Isabel Angavi. Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, más o menos ahí creo que todos. Adriana Salvatierra, ¿cómo andas, Adriana de la Cumbrecita, que nos sigue desde antaño? Comenta todos los videos. Desde Cemento.
Nieves, por acá fácil dar ánimo a la distancia, el problema es pasar por el dilema. Os deseo una feliz Navidad, gracias. Jorge dice, al mal tiempo, buena cara. ¿Quién más respondió por acá? A ver, ¿desde dónde nos ven? Jorge, Córdoba, España, mirá. Ah, mira. Estela, mi mamá. Cuernitos tiene que estar siempre. Hola, ma. Malcolm, ¿qué más me falta? Vero y Martín, una pregunta. Cuando la hagas respondemos. Pablo dice, chicos de Entre Ríos, saludos, los veo todos los capítulos, vamos que se soluciona todo. Cristian, saludos de Mar del Plata. Uy, qué rico unos alfajores malplatenses. Juan Ramón Figueroa dice, saludos, grandes, soy Juan de Chillán. Evelyn desde Moreno, Buenos Aires. Bueno, y Adriana nuevamente. Y vamos a contar dónde pasamos las últimas Navidades. Porque nos estuvieron preguntando qué vamos a hacer esta Navidad. ¿Cuántas Navidades llevamos en viaje? Y esta va a ser la 5ª Navidad en viaje. Lejos de nuestras casas. Cada vez más lejos. Sí. La primera Navidad que pasamos afuera, la pasamos en Paso de la Patria. Ah, tienes razón, en Corrientes. En Argentina. Corrientes. Que esa la pasamos solos. Sí. Estacionados ahí a orillas del río. Me acuerdo que hicimos sándwiches de miga, ¿te acordás? Que fuimos a comprar el 24 al almacén ahí de Paso de la Patria. ¿Y conseguimos? Y habíamos comprado jamón, queso, pan, lactal. Todo para armar los sanguchitos. El siguiente lo pasamos en Copacabana. Porque fue el año que Argentina salió campeón del Mundial. Sí. Nosotros miramos el Mundial en Copacabana, Bolivia. Sí. Y el Mundial fue el 18 de diciembre y nosotros nos quedamos hasta el 25. Porque había toque de queda en Perú. Claro. Y también la pasamos solos. Ahí no me acuerdo qué comimos. No me acuerdo qué hicimos. No. No me acuerdo. Tercera Navidad. Tercera Navidad fue en Cuenca, en Ecuador. Esa estuvo linda. Que la pasamos con amigos colombianos. ¿Qué dejamos encuesta? ¿Dejo música navideña de fondo? ¿Pregunta? La podemos dejar en más bajita si querés. Sí, en Cuenca. Ahí la pasamos con colombianos. Con los chicos de colombianos a bordo y... ¿cómo era el otro? No me acuerdo el nombre. Oscar, pero no me acuerdo el nombre del proyecto de del viaje. Instagram. Colores de colibrí. Ese, Colores de Colibrí. Que ese fue medio así de sorpresa porque habíamos llegado el 24 a la mañana, creo. O el 23 a la noche. No teníamos planes ni nada y se armó una banda ahí y terminamos pasando una linda Navidad. A la tarde nos dijeron, ¿quieren cenar con nosotros hoy? Sí. Bueno, no tenemos otros planes. Sí, y la última en Tikal, en Isla de Flores, Isla en de Guatemala. Flores. Sí. Con los chicos de Pancha, que ahí sí hicimos milanesa napolitana con ensalada rusa. Esa estuvo buena, ¿eh? Esa estuvo buena, ¿eh? Sí. Bueno, va ganando que sí, así que yo voy a ir poniendo temas. Vilo armó acá una playlist de Navidad, así que... Hay playlist de Navidad. Déjala así, no muy fuerte. ¿Cómo qué? 5 Navidades en viaje. 5 Navidades. Esta Navidad la vamos a pasar en México, en Tecate, con Carlos y Janelli de Rodada Canina y con los chicos de Mi Casita Nómada. Sí. Va a estar lindo también. Va a estar lindo. Nos dijeron ayer que ya prepararon piñata y cosas ahí, así que les vamos a armar un video mostrándoles cómo se festeja una Navidad en México, porque para nosotros va a ser la primera vez. Va a ser totalmente nuevo, así que la idea, bueno, es compartirlo con ustedes. Ya de por sí en Argentina no tenemos piñata para Navidad. No. No sé si es una tradición que existe en otros países. Vayan contándonos ahí si hay alguna tradición que sea muy, muy tradición de su país. O qué se come en sus países por Navidad también. Así lo vamos leyendo. Yo ayer le estaba haciendo la lista a Martu de todo lo que quería comer de Navidad, que acá me estaba poniendo arrollado. Yo como de jamón y queso, sé que se hace atún también, pero como no me gusta el pescado. Y acá busqué en internet, pero no vi directamente el arrollado. Eso, la masa del arrollado, no la encontré. Y claramente no es algo que me vaya a poner a hacer. Además, para colmo no tenemos ningún mercado cerca, nada, así que estamos haciendo la dieta el ahorro de la lejanía, digo. Eso está muy bueno, porque la otra vez que estuvimos en el taller estábamos a una cuadra del supermercado, entonces íbamos todos los días. Íbamos re deprimidos y nos gastábamos todo en comida. En cosas que uno no necesita, porque además veníamos todos los días con una botellita de agua diferente.
porque una era más linda, la otra era más grande. Entonces, y decíamos, bueno, vale 20 pesos, vale 30 pesos, así. Y comprábamos cosas que no necesitábamos todo el tiempo. Pero bueno, acá no hay distracciones cerca, eso es lo bueno. Nada. Así que estamos haciendo ese ahorro que está bueno, nos viene bien, porque si gastamos no vamos a reparar la Blanquita, así que... Y además la última vez que estuvimos en un taller, que fue acá en México también, en Córdoba, como íbamos todos los días o día de por medio al supermercado, comprábamos maní japonés, papitas, donas, tortas. Íbamos así y decíamos, uy, las 4 donas hoy están de promoción 20 pesos, que 20 pesos es un poquito más de $1. Uy, hoy hay promo en papitas. Uy, hoy hay promo en esto, en lo otro. Y no comíamos sano, además, porque estamos todo el tiempo comiendo... Nos la pasábamos comiendo esas cosas. Cuando volvimos a Argentina, que volvimos a los 15 días, nos hicimos los análisis de sangre y a mí me dieron todos un poquito mal. Y yo le dije al médico, no te preocupes que sé por dónde arreglarlo. Sé por dónde viene el problema. Claro, le dije, mira, pasó esto, casi el último mes comí todo esto todos los días. Así que probablemente venga por ahí el temita de los valores que no dan bien. Mirá, se me colgó la imagen acá. Ay, ¿qué nos colgamos? ¿Tengo que volver a contar todo? No sé, a ver si alguien nos dice si se ve bien. No creo que se ve bien, ¿eh? Ah, no, el problema fue nuestro. No, parece que fuimos nosotros nada más. ¿Se cortó en algún momento o se vio bien siempre? ¿Hay alguna parte que haya que repetir? Pero bueno, nada, cuestión que acá como estamos lejos no compramos nada, no gastamos y eso nos viene bien. Los primeros días comemos más ricos que los últimos, que ya empezamos a comer lo que queda, pero bueno, se ve re bien, dice Claudia. Gracias a Hola Fly. Que son los datos de internet que estamos usando, los usamos durante todo el viaje. Y bueno, ahora estamos haciendo los vivos conectados con los datos de Hola Fly. Son datos ilimitados, así que no tenemos miedo a que se nos corte a la mitad porque se nos acabaron los datos. Y el chivo, Ya que estamos. si van a viajar al exterior, comprando Hola Fly con el link que les vamos a dejar en la descripción o poniendo directamente el código Caminando el Mundo, tienen un 5% de descuento. Pueden comprar eSIMs para más de 200 países y regiones alrededor del mundo. Y también ahora están los planes, que tienen 10% ahí. Hay 10% de descuento y los planes, a diferencia de las eSIMs, es que las eSIMs son para viajes particulares. Me voy un mes a Europa, me voy 15 días a Estados Unidos, me voy una semana a Brasil. Compras la eSIM para ese destino por esa cantidad de días. Y los planes están más orientados a los que viven como nosotros, que son nómadas digitales que necesitan estar conectados por cuestiones de trabajo, y funciona como un plan mensual de celular cualquiera de los países. Pagas mensualmente y tenés datos según el plan que elijas y lo puedes usar en todo el mundo. Una sola SIM para todo el mundo, así que bueno, es otra opción. Y bueno, también agradecer a los que están usando nuestros códigos, los que usaron el código de ASIS 365, los que usan el de HolaFly, todo eso nosotros cobramos comisión y con eso también nos ayudan a poder reparar a Blanquita. Otro chivo, ASIS 365, que es la asistencia al viajero que usamos nosotros, tiene hasta mañana 24, 20% de descuento. 15. 15% de descuento extra con nuestro código, que es el código Caminando. También pueden ir directamente con el link que está en la descripción o usar el código. Y el descuento se acumula a otras promociones vigentes, que las promociones van variando según el país desde el que contrates. Sí. Y también hay descuento en Booking Cars para alquiler de autos alrededor del mundo. Si usan cualquiera de esos códigos, nosotros cobramos comisión, así que gracias de antemano. Y también están en este link que puse de arriba, dice ayúdanos a reparar a Blanquita. En ese link, si ustedes entran, ahí tienen acceso a un montón de links. Están todos los links puestos para que puedan reservar. Mira, por acá dicen... Estábamos con las tradiciones navideñas. Bueno, pero vamos leyendo algunos comentarios, ¿querés? Ah, bueno. Pues Alicia dice, feliz Navidad, le deseamos y buen comienzo 2026 desde Montevideo. Gracias, igualmente. Vengan a Costa Rica otra vez. Ay, nos encantaría porque nos quedó mucha parte. Nos gustó mucho Costa Rica, además. Fue uno de los países que más disfrutamos. Sí, la parte del Pacífico no llegamos a hacerla. Y al Parque Nacional Tortuguero, que es para ver las tortugas y todo eso, tampoco. No, nos quedó bastante, sí. Por aquí dicen feliz Navidad, chicos. Gracias, igualmente. Gaby Belloni dice, después lo vuelvo a ver. Por acá... El que vuelve a ver. El vivo. Ah. David dice, les deseo se solucione pronto el tema de Blanquita y espero que verlo nuevamente disfrutar del viaje. Estaría bueno. Jorge dice, les deseamos una feliz Navidad y un buen 2026 desde Belgrano, Buenos Aires. María Angélica y Jorge, un abrazo para los dos.
A ver quién más habló por acá. Mónica, le deseamos muchas felicidades. Brindamos por Blanquita y que puedan seguir ruta. Espero que en la cartita de Papá Noel de todos esté que Blanquita se arregle. Honorio dice, hola chicos, Daniel de Lomas de Zamora, felices fiestas. Pregunta, esa zona se dice que es bastante peligrosa. ¿Notaron o vieron algo? No, la verdad es que no. De hecho, el segundo día que estuvimos acá en Tijuana, fuimos al supermercado porque teníamos que hacer las compras y nos caminamos 6 kilómetros. Sí, pasamos por todos lados y no nos pareció. Estamos en Otay, no en Tijuana. Claro, estamos en Otay, que es la ciudad que está al lado de Tijuana, pero no, re tranquilo, o sea, una ciudad normal. Y cuando estuvimos por Tijuana paseando por el centro, lo mismo. Sí, No, sí, no. sí. Normal, no sé, no vimos nada raro. No, ni nos sentimos más inseguros. Mira, Adriana dice, comeremos lechón asado con papas. Está bueno. ¿Nos invitas? No, vamos para allá. Por acá dice Navidad en Costa Rica, todos vamos a las fiestas de zapote, carruseles y redondel de toros con el público. Se meten muy buenas, muy bueno. Mira, ¿qué serán fiestas de zapote? Después voy a chusmear. Estaría bueno en cada video de YouTube que suban, agreguen así tipo animación una barra con el porcentaje de avance de Blanquita. Nos intriga todo el tiempo cómo van los avances. Por ahora seguimos en el mismo punto. Suerte con la reparación de la camioneta y para la próxima no circulen con luces rojas de tablero encendidas. Es básico. No circulamos con ninguna luz roja en el tablero. Estábamos parados cuando se prendió y después apagamos la camioneta, así que no llegamos a circular con nada rojo prendido. Los chicos de Recorriendo Caminos dice, hola chiquirines, ojalá que lo pasen lo mejor posible en estas fiestas. José aquí en Panamá, jamón y tamales, arroz con pollo. Mira. Mira. Vamos chicos, que Blanquita vuelve al ruedo y Moretti se fue de casa, dice Ariel. Vamos. Por fin. Audelio dice, saludos de Houston, Texas. Buenas noches chicos, imagino que la fecha no es mucho lo que se puede hacer por Blanquita. Fabuloso ese paseo en Ensenada. Y la verdad... Es que sí, con el tema de la Navidad, hay 2 días que perdemos esta semana y 2 días que perdemos la que viene porque envíos y todo eso obviamente no se hacen. Pero bueno. Me parece que acá salen los comentarios y Alicia dice que te están tapando los comentarios a vos. Ah, está bien. Si no, puedo sacar esto. Nos corremos un chiqui para allá. Venimos para acá. Uy. No tus los auriculares. Díganos si ahí se ve mejor. Ahí. Porque creo que los comentarios en las teles y eso salen acá. Ah, está bien, está bien. Los comentarios de la gente. Claro, sí. Ahí díganos si está mejor, a ver. Lisandro dice, fuerza, Dios los proteja, va a salir todo bien. Cristina dice, somos más de 250 y faltan muchos. Y bueno, también el horario, la fecha, es como que... Diciembre es un mes muy movido, entre que todo el mundo tiene cenas de trabajo, cenas de amigos. El trabajo normal, que igual sí. tenés que ir a trabajar y todo. Las compras para las cenas de Navidad, el 25. Sí, por un lado igual también lo queríamos hacer porque dijimos, bueno, hay mucha gente que por ahí está sola o que no tiene con quién pasar las fiestas, todo, y nos hacemos compañía, ¿no? Un ratito, aunque sea. Claro, hablamos un rato, les contamos las novedades. Mira, Rubén, mira, acá está Catalina. Hola, ¿cómo están? Hola, Cata. A ver quién más está. Catalina de Colombia. Fuerza de Dios lo proteja, va a salir todo bien. Buenas tardes, noches, chicos. Mari, presentes de Uruguay. Hola, Mari. Punqueto dice, ya que espera mucho, espera poco. Claudia desde Maipú, Mendoza, está cayendo el sol. Y yo sidra y mi budín inglés. Un ratito yo solo la abuela Mari. Qué rico. Yo lo que extraño es el pan dulce. Que acá no lo vi en el supermercado y eso me preocupa un poco. Y no hay. Se comen otras cosas. No hay pan dulce. No. Así que bueno, vamos a aprovechar para contarles. Tengo acá la corneta preparada por si alguien nos ayuda. Tengo la corneta preparada como en el vivo anterior. Creo que todos los que están acá deben haber estado en el vivo anterior. Sacaste la música de Navidad. Bueno, esperá que es manual. Mira, justo alguien nos mandó. Poneme la cornetita. Cornetita. Perdón, es que esto es así. Producción y conducción al mismo tiempo. Más casero no se consigue. Ay, ¿dónde está? Oh, espera que la perdí. Espera. No, en galería. No, está acá. Sacaste la emoción. Conectamos esto así que más cómodo. Sí, igual ya tiene batería. Gracias a Ariel Seme que nos mandó ayuda por Mercado Pago. Los que nos quieran ayudar tienen nuestros links en ese link para mandarnos y ayudarnos.
pueden ayudarnos por PayPal, por Zelle, por Mercado Pago, por Prex Uruguay. Y también pusimos productos a la venta que hicimos para recaudar dinero y poder reparar a Blanquita. Que hiciste un calendario, ¿qué más hiciste? Un calendario que se puede imprimir con fotos de Alaska. Todo digital, todo se descarga, así que Sí. lo pueden tener en cualquier lado, donde haya una impresora. Palabras. Sí. Bueno, la idea de hacer estos archivos es poder darles algo a cambio de la ayuda que nos dan, de paso que se quede en algún producto. Mira, acá dice se cortó. No Uy. sé de dónde se habrá cortado. Escribí desde qué momento se cortó. Creo que ya se está viendo bien. Si se cortó, avisen desde en qué momento nos quedamos así como pisados. Ya volvió. Bueno, nada, la idea es esa, hicimos productos para vender. Por si se cortó, lo que hicimos fue un calendario que es descargable, fotos de Alaska, elegimos las mejores fotos que las pueden descargar, usar de fondo de pantalla. De los osos de Katmai. Sí. Y hay que volver a hablar para atrás. No, dale. Los archivos para usar en el celu digitales para planificar un viaje que tienen itinerario, checklist y control de gastos, un Excel, una planilla para controlar los gastos. Tienen obviamente las guías de viaje que están hechas de Argentina. ¿Me armas, por fin, una encuesta? Bien. Si les gustaría que escribamos guías como las de Argentina, unas guías que te ayuden a viajar, pero de otros países, de lugares puntuales de otros países, como puede ser, no sé, Cancún, la costa oeste, así, zonas que son más turísticas, ¿no? Las que es más probable que vaya la gente, decís vos. Claro, sí. Le pongo si querés así. Quieren guías de otros lugares. Ay, no pueden contestar preguntas, ¿no? Ah, bueno, pero las pueden contestar en el chat. Si Claro. decimos tipo de qué lugares, nos pueden mandar directamente a la ciudad. Yo puse si quieren guías. Las guías llevan un montón de trabajo, así que si ponen que sí, que realmente sea porque las comprarían. Y pongan de dónde les gustaría. Sí. Pero bueno, la idea de estos archivos es juntar dinero para reparar a Blanquita exclusivamente, no es para otra cosa. Así que para todos los que nos quieran ayudar, pueden entrar a nuestra página web caminandoelmundoblog.com/tienda y ahí van a encontrar todos nuestros productos. Pueden comprarlos desde cualquier lado, por Zelle, por PayPal, por Mercado Pago o por Prex Uruguay, de cualquiera de todos esos. Y son digitales. Son digitales y lo que nos manden directamente va a ser usado para reparar a Blanquita en este momento tan necesario. Así que bueno, ya hicimos el chivo. Mira, una guía por país, dice Pame. Una guía por país es mucho trabajo. Y es mucho trabajo. Y lo que pasa es que hay países que no son tan turísticos. Entonces es mucho trabajo y después no se vende. Nos pasó porque tenemos la guía del sur de Brasil. Sí. Y esa es la que menos se vende. Sí. Bueno, hay meses que se venden más y meses menos, sí. Pero no se venden tanto, la verdad. Sí, es verdad. Y es mucho trabajo y por ahí si vendes una sola guía no se justifica la inversión de tiempo en hacerlas por lo que podés juntar, digamos. Entonces no... Lo mejor es que sean más como sectorizadas. Por ejemplo, las Rocosas Canadienses. Sí. Que es más puntual y es un lugar sí turístico. Porque si haces de la Cassiar, que es la otra ruta que hicimos para llegar a Vancouver, es mucho menos turística. Sí, es verdad. Así que bueno, mira, va ganando, si quieren guía de otros lugares, 95%, 21 votos. Bueno. Lo arrancó con las encuestas, amigos. Prepárense, ahora se vienen las encuestas, todo el vivo. Todo el vivo de encuestas. ¿Quieren que hagamos encuesta de si quieren que hagamos encuesta? No, pueden ir poniendo en los comentarios de qué lugar, de los que nosotros hayamos conocido, obviamente, les gustaría que hagamos guías. Mira, por acá dicen... Pueden ser guías o posteos en el blog, si son lugares más chiquitos. Por acá dicen, hola chicos, este nuevo año tendrán muchas y variadas bendiciones. Blanquita será arreglada perfectamente. Feliz Navidad desde Barranquilla, gracias, igual para vos. Y esperamos que así sea. Por acá está Pame, hola Pame. Ariel dice, mira, yo quiero fotos de cielos nocturnos y auroras boreales, si es que tienen. Sí, tenemos. Podemos armar un pack. Las tengo que seleccionar porque obviamente hay algunas que están buenas y algunas que no. Claro, bueno, sí, hay que armarlo, digamos. Sí. Pero... Puedo armar un pack de fotos de auroras. Sí, si compran el de los osos, pueden aclararnos por ahí, quiero fotos de auroras y les mandamos fotos de auroras. Sí, o puedo armar un pack de fotos de auroras. Bueno, pero yo para, si quieren... Además de producción de vivo y conducción de vivo, estamos también produciendo otros productos.
Es que tenemos que recaudar para reparar a Blanquita, amigos. Lamentablemente sola no se va a reparar, así que no queda otra opción más que hacer cosas para vender y para juntar dinero. Mira acá, a ver quién, a ver si tenemos el nombre. Guillermo del Valle compró la guía de Mendoza, así que gracias, Guillermo. Esperanos a que termine el video para que te la mandemos. Sí, te la mandamos en un ratito. Todas las guías de Argentina también son descargables, así que las pueden tener en su teléfono. Les van a servir un montón para viajar. Armamos packs con descuentos si compras varias guías. Y bueno, de verdad que, o sea, las guías están re buenas. Tienen información de qué visitar, cómo visitarlo, cómo lo recorrimos, dónde, todo. Todo. Así que aprovechenlas y es un buen momento para comprarlas. Nos viene mejor que nunca, digamos, ¿no? Mira, Gabriela dice desde la carretera austral. Sí, estuvimos. No sé si estuvimos. Sí, estuvimos en la carretera Sí. austral. Miriam dice saludos, felices fiestas. Mi familia le deseamos buen 2026, que puedan arreglar a Blanquita y queremos seguir viendo los viajes. Dios les bendiga mucho. Bueno, gracias. Esperamos pronto estar en viaje. Sí. Cata dice, yo quiero guía de Guatemala. De Guatemala hay una guía en el blog que está escrita, es más cortita que las guías, Las digitales tienen mucho más contenido. pero hay una guía de 15 días por Guatemala, Sí. que En nuestro blog no solo está la tienda, está la parte de información, que está llena de guías de viajes, info útil que te sirve para viajar, qué debería hacer en lugares, y tienen que entrar a caminandoelmundoblog.com. sí. Entran ahí y van a destinos y pueden elegir por país lo que quieren ver. Mira, Gabriela dice, yo ya tengo 3 de las provincias de Argentina. Bueno, es que hay como 13 en total. Sí, 13. 12 de Argentina y una de Brasil. Cuando salimos de viaje, YouTube recién lo habíamos empezado, los primeros meses no ganábamos nada, entonces teníamos que monetizar de alguna forma y fue ahí donde creamos el newsletter al que siempre los invitamos a que se suscriban. Ahora les hago el chivo del newsletter, pero la idea es nada, contarles que bueno, fue una de las primeras formas de monetizar nuestro viaje, las guías que hacía Belu. Muchos de ustedes estaban suscriptos a nuestro newsletter por Mercado Pago y nosotros mandábamos una guía por mes. Así que ahí fue donde hicimos esas 13 guías que hay ahora en venta. De las provincias que recorrimos en Argentina. Con toda la información. Así que son de larga data, digamos. Sí. Pero están actualizadas, tienen toda la información. Así que fue de las primeras formas que tuvimos de monetizar el contenido. De monetizar el viaje y de financiarnos nosotros. Sí, así después dejamos de hacer las guías porque era demasiado trabajo. Sí. Y empezamos a hacer los videos exclusivos que no salen en ningún otro lado, que es lo que hacemos ahora. Así que si quieren suscribirse a nuestro newsletter, pueden hacerlo a través de Mercado Pago PayPal. Es una suscripción mensual, es barata. Lo que recaudamos lo usamos para arreglar a Blanquita. Y les mandamos un video que no sale en ningún otro lado, un mapa con los lugares donde dormimos, les recomendamos talleres, ahí, un poquito de todo. No, también mandamos fotos. Les mandamos las mejores fotos, un montón de contenido que no sale en otro lado y aparecen al crédito al final de los videos, que siempre aparecen nombres. Sí, toda esa gente es parte de la gente que está suscripta, porque si no querés aparecer, obviamente puedes no aparecer. Y de paso les pregunto a los que están suscriptos, porque vi varios nombres que están suscriptos. El mes que viene, ¿qué quieren ver? Puede ser, se me ocurrió una idea de hacer un video. Porque el problema es que siempre grabamos algo que no mostremos en otro lado. El tema es que ahora no podemos mostrarle otra cosa porque estamos acá en el taller y los alrededores ya fuimos. O sea, no, ya fuimos al centro de Tijuana, estuvimos por Ensenada y Rosarito, Tecate lo vamos a grabar mañana para Navidad, entonces no nos quedan tantos espacios para ser más exclusivos y queríamos armar un video contándoles de las aplicaciones que usamos para viajar y cómo se usan. O sea, decirles qué aplicaciones usamos, cómo usarlas para que las puedan usar en sus viajes, la que usamos para hacer trekking, la que usamos para ver dónde dormir, todas. Sí. Si quieren eso... Vamos a ponerla así. Pregunta para suscriptores. Le vamos a poner arriba la encuesta. ¿Les gustan las encuestas? Si no nos dicen y no ponemos más encuesta. Pregunta para suscriptores. ¿Qué querías poner? Puede ser video de aplicaciones. Para mí ese es el mejor. O un video donde les contemos cómo armamos, cómo planificamos nosotros las rutas desde cero. O sea, cómo hacemos para elegir qué ruta tomar, cómo elegimos dónde dormir, cuántos kilómetros hacer. Video de aplicaciones que usamos para viajar. Bueno, ¿qué usamos? Ahí se entiende, creo yo, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden elegir qué quieren.
Y los que se quieran suscribir, entran a o al Magic League que está arriba, que ahí tienen el enlace de newsletter. Si no, nos lo pueden pedir y lo ponemos acá en el chat. En el vivo anterior se sumaron un montón, Sí, como 5 o 6 personas. sí. Así que, nada, la suscripción vale $4, que a nosotros nos sirve para arreglar la blanquita. Así que veré que... Espera, me mandó Jennifer Evelyn, muchas gracias Evelyn, nos mandó ayuda por Mercado Pago. Así que bueno, si se quieren sumar a newsletter van a estar recibiendo contenido que no sale en otro lado todos los meses. Si algún mes se quieren bajar, también lo pueden hacer, no es de por vida, es hasta que ustedes quieran. Y bueno, hechos todos los anuncios parroquiales, pasamos de hoja. Sí, van a leer un par de comentarios. Bueno, Por acá dice, Carola dice videos de rutas. videos de rutas. María del Carmen Correa dice, creo que es Mari, son tan lindas las encuestas. Mira, Mirta dice, chicos de Mendoza, les deseamos feliz Navidad y Año Nuevo, gracias igualmente. Les deseamos que pronto arreglen la blanquita. Mari dice, tengo las 2 TV y un celular, deseo esa ayuda. Todo ayuda, si ponen a reproducir este vivo desde el teléfono que tienen al lado de la tele, es una reproducción más y YouTube interpreta que es mejor y lo muestra más, así que también sirve. Así que si pueden, también suma, si ven las publicidades de los videos también. Pame dice, ¿qué tal una guía para futuros viajeros con experiencias y consejos? Estaría muy bueno. Puede ser. Tenemos ganas de hacer algo así, pero... Sí. Eso llevaría más tiempo, no es tan rápida de hacer. Sí. Pero sí. Sí, se puede. Se podría armar. Carlos dice, hola chicos, un abrazo grande desde Caracas. Nos estamos viendo de 3 celulares y la compu. Vamos, Teresa. Todos los dispositivos del hogar. Todos por Blanquita. Bueno, pero lo voy a poner ahí. Sí, sacaste la música. No, sé qué puse, pero no tiene audio. ¿Cómo no tiene audio? ¿O es muy baja? Ah, ¿Se muy escucha, baja la ves? música. Martu ya se comprometió y ya está armando el video resumen del 2025. Ah. Dije, ¿qué me comprometí? No, en el vivo pasado dijimos que íbamos a hacer un video resumen para... Lo que pasa va a estar para el lunes que viene. Si a ustedes les parece, si tienen ganas de ver un video el lunes, porque... O sea, el lunes hay capítulo especial. Si la gente quiere, sí. Si no quieren vernos el lunes, no. Porque hoy hacemos vivo. La idea del sábado es compartirles nuestra Navidad, que esperamos poder llegar a editar. Sí. Y el lunes habría un capítulo especial de resumen del 2025. Sí. Así que, si quieren, la otra encuesta, ¿cómo va? Va muy peleada, yo la dejaría un poquito más. Mira, 25 votos. 3 minutos nada más. Claro. Video de cómo no se te puede correr una encuesta cada 3 minutos. Bueno, espera que me la anoto. Porque me voy a olvidar. Por ahora está ganando. Mira, un video del taller de cómo arreglar, entiendo que esa blanquita, eso lo vamos a hacer. El tema es que todavía no tenemos todas las piezas. Ahora les vamos a contar Cuando igual esté eso. arreglada. Claro, cuando se pueda lo haremos. Leandro dice, hola chicos, ¿cómo están? Pidan a los chicos de Viajar Vale la Pena, guía de talleres mecánicos. Mari dice, yo quiero el lunes sí o sí, me sumo. Bueno, el lunes entonces vamos a subir, si todos quieren. Ahora en un ratito, cuando pase un poquito más ¿Vas a poner la encuesta? Ah, sí. Bueno. Mira, Ariel dice, aplicaciones, uso de dron, fotografía, quiero sacar lindas fotos. Otro Ariel dice, hola chicos, ¿cómo están? Llegué tardecito, pero acá estoy. Hola Ariel. Susana también dice, mira, por acá celulares y TV también. Hoy somos pocos, digo, mira, 313. Entonces es un día muy especial. Sí. O sea, imagínate que si vos tenés que recibir gente en tu casa por Navidad, hoy estás a las corridas, terminando el trabajo, que es el último día laboral de la semana, porque hasta el viernes no volvés, capaz. Porque va a haber mucha gente después, cuando esté más tranquila, en otro momento. Sí. Es que yo me acuerdo cuando estábamos en Argentina. O sea, es el último día laboral, ya estás cerrando todo el año, porque te queda ahora viernes, si trabajas mañana a la mañana, y después la semana que viene también, lunes, martes, capaz que mitad del miércoles y viernes, y se acabó el año. Entonces tienes que dejar todo en orden. Acá Alejandro está poniendo, poné, Ale, que la pregunta que querés hacer, así respondemos. Con respecto a Blanquita, ¿qué novedades tenemos con Blanquita? Que vi que había alguna pregunta ahí perdida que decía, ¿qué pasó con Blanquita? ¿Cómo vienen los repuestos? A ver. El de los suscriptores va 40 votos, mira. 46 a 54%.
muy peleado. Pero déjamelo Sí, sí. un chiqui más. Contesten la encuesta a ver qué Bien. prefieren, si el video de aplicaciones o el video de cómo planificar una ruta. Ese video va a salir solo para los suscriptores entre el 5 y el 10 de enero. Los Así suscriptores que, del newsletter. del newsletter. Así que Y se pueden suscribir y van a recibir contenido que no sale en otro lado y nos van a ayudar a arreglar a Blanquita. mientras contamos cómo estamos con Blanquita, O antes. déjala Sí, dale. deja la encuesta. Yo le voy a poner, permiso, un segundito. Voy a poner ahí el enlace para que se puedan suscribir al newsletter. Bien. Mirá, Mari, dice, estamos de decime. cocina y dejé por verlos, pero mejor así me senté. Huevos rellenos y mayonesa casera. Esa es otra comida que le dije a Martu que extrañaba de Navidad, hacer unos huevos rellenos. Capaz que podemos hacer mañana huevos rellenos. Mira, dice Alejandro, si vamos a hacer un vivo antes de Año Nuevo. ¿Y cómo va Blanquita? La de cómo va Blanquita ya te la respondemos. El vivo, podemos dejarlo para otra encuesta. Sí. Bueno. Yo me anoto acá todas las encuestas que quiero hacer. Che, esta encuesta va muy peleada. Empiecen a votar más a ver si la definimos para un lado o para otro, porque está... Bueno, igual ya está definida. Sí, pero cuando tengan una diferencia más grande. Por acá está Gaby de Wilde. Abrazo, Gaby. Ay, ya, escribí mal. Vivo. Bocones Tocoa. Por acá preguntan cómo va el motor. Saludos de Venezuela. Ya se viene eso, amigos, ¿eh? Saludos de Colombia. Blanquita va a quedar 0 kilómetros, dice Pablo. Esperemos Hoy que sí. Vamos a empezar por contarles a qué hora nos levantamos hoy, Belú. 4:30 de la mañana. Igual después nos fuimos a dormir de vuelta. Pero el tema es que... ¿Se escucha la música navideña? Sí, ¿no? Yo la escucho, pero porque tengo la computadora enfrente. Hoy nos levantamos 4:30 de la mañana, nos despertamos porque les contamos que estábamos buscando los pistones. Cuestión que acá los pistones que encontrábamos eran de marcas que no teníamos referencias. Entonces como que no nos daba confianza comprarlos. Sumado a que el pistón es una de las partes más importantes del motor, entonces no es que podés comprar cualquier cosa, ¿no? Así que empezamos a buscarlos de la marca Male, que es la marca buena, la que todo el mundo nos recomendaba. Acá en México para Blanquita no había, pero los encontramos en Argentina. Así que hoy le pedí a mi papá que los fuera a comprar, de más que a las 9:30 de la mañana en Argentina, que eran las 4:30 de la mañana. Y queríamos estar despiertos para poder contestar dudas si él tenía alguna pregunta para hacernos mientras lo compraba o lo que fuera. Entonces 4:30 de la mañana nos despertamos y también iba a preguntar por los cojinetes, los metales de biela y bancada. Así que bueno, 4:30 ahí hablando de metales de biela y bancada. Lo bueno es que están los pistones. Sí, eso ya está. En México no los pudimos conseguir de ninguna forma. Los conseguimos por eBay, pero llegaban como para el 30 de diciembre o después. Sí, venían desde Turquía. De Turquía. Y si no los conseguimos en Argentina, el problema es que tenemos ahora, el problema grande es que hay que mandarlos hasta México. La empresa con la que habíamos hablado no hace envíos ni miércoles ni jueves por las fiestas. Entonces tendríamos que esperar al viernes y de ahí tarda como 3 días hábiles más. Porque es el envío express. Y nos cobran como $300 el envío de los pistones. Pero así llegaría el martes de la semana que viene. Y así los tendríamos el martes, en teoría, si todo sale bien, no se atrasa ni nada. Así que, bueno, los pistones ya los conseguimos y los compramos. Sí, y el envío es a Estados Unidos porque en México es muy complicado ingresar repuestos desde el exterior. Así que van a Estados Unidos y después vemos cómo hacemos para traerlos a México. Así que si de casualidad conocen a alguien que esté por viajar justo a San Diego o a Tijuana o a México y de México un correo interno por ahí. Si conocen, o a Los Ángeles. Bueno, si conocen a alguien que justo esté por viajar a esta zona, nos avisan porque necesitamos hacernos llegar los pistones. Si es de alguna forma la que nos ahorremos los $300, estaría bueno para no gastar tanto en un envío. Pero bueno, si no, no nos va a quedar otra porque los pistones hay que mandarlos sí o sí. Sí, si no el viernes van a salir en el correo. Sí, y acá en México hemos buscado... No. Esta semana, ¿cuándo fue? El viernes... Perdón, tengo que agradecer. Primero le voy a agradecer a Lilian que nos mandó ayuda por Mercado Pago. Pobre Lilian nos manda siempre ayuda. Y ahora encima que Blanquita está rota. Y espera que tengo otro más acá. Que creo que también nos mandó el otro día. Mira, muchas gracias a Cata. Bueno. Todos por Mercado Pago Argentina hasta ahora estos.
Bien. Ay, me olvidé. Perdón, es que ¿Dónde esto, viste, estaba? te corta. ¿Dónde estaba? No, nada, estábamos contando sobre los pistones. Hemos pasado días enteros Ay, buscando sí. los pistones. Les juro que ayer estábamos saturadísimos. O No, pero sea, ayer porque nos tocó buscar los metales de biela y bancada. que uno dice, bueno, metal de vidrio y bancada, dale, ¿qué marca? Listo, no hay. Las marcas que estaban acá, como que tampoco había muchas referencias, entonces empezamos a buscar, bueno, ¿cuáles son las marcas buenas? De las buenas no había ninguna, o sea, de las que todo el mundo recomienda como que son las mejores. Que a todo esto le preguntamos al mecánico, mira, los pistones que conseguimos son marca tal, que la venden, la fabrican acá en México. Y nos dijo, mira, yo armé motores con esos pistones y salieron malos. Entonces, si voy a gastarme una fortuna, si tengo que volver a bajar el motor, te vuelven a cobrar el trabajo y es mucho dinero. $1.500 sale bajar y poner el motor. Entonces nos dijo, mejor yo en su lugar esperaría y traería los pistones buenos y nos aseguramos de que el trabajo quede bien en todo sentido. Por eso estamos comprándolos en Argentina y tratando de enviarlos para acá. Y nos volvimos locos tratando de encontrar los pistones de la marca que es buena, que es alemana, Male. En la marca original no vienen porque son en sobremedida, así que no existen. Entonces, nada es sencillo, o sea, todo es... No, y perdón, pero sumado a que no son sencillos de encontrar, nos pasa que para averiguar en Argentina, con las 5 horas de diferencia que hay, cuando en Argentina están cerrando los locales a las 5 de la tarde, acá recién son las 12 del mediodía. Entonces no nos da tanto margen entre las 8 que nos despertamos y las 12 tenemos 4 horas. Entre que preguntas, repreguntas, ya se cerró el local. Sí. Entonces hay que esperar al otro día. No, para y por Mercado Libre buscamos, pero no está todo, lamentablemente. Cuestión que, bueno, encontramos los pistones en Quilmes, los compramos, ahora hay que ver cómo mandarlos hasta donde estamos nosotros. Si llegan antes, o sea, ni bien llegan, el maquinado, que es el tornero, puede empezar a trabajar. Hasta ese momento ni siquiera pueden empezar a armar el motor, a terminar de armarlo. Que empezar a armar el motor es lo básico que hay que hacer para después poder seguir con el armado del motor y la eventual colocación. Sí, después, mira por acá, Alfonisa dice, calidad ante todo, cuesta mucho sacar ese motor. Cuesta mucho. Sí. El tema de la calidad es que no hay. Ponerle la marca Male, que es la que se usa para los metales, le preguntamos a Glenn, que él hacía eso con sus camionetas, y nos dijo que él usa todo Male. Empezamos a buscar Male, los metales no existen, los cojinetes de vidrio y bancada no vienen en Male. Metemos en foro, buscamos, hay buenas marcas, no vienen para nuestro motor. Entonces todo eso lleva un montón de tiempo, buscar, investigar, dónde. Acá directamente encontramos 2 marcas mexicanas. Que bueno, pero nos dijeron para metales van bien. Claro, lo que nos dijeron es eso. Es para metales puede ser una marca más genérica, para los pistones no, tiene que ser una marca buena. Así que ahora que tenemos los pistones, queda esperar a tenerlos acá para que el maquinado empiece a trabajar. Y una vez que el maquinado empiece a trabajar, sí vamos a tener avances en Blanquita. Hasta el momento nada. Por ahora Blanquita está desarmada como estaba, o sea, no hay ningún tipo de avance, lamentablemente. No es que no les estamos contando. El otro día vimos un comentario, uno nos puso, no voy a mirar el video porque yo quería ver qué le pasaba a Blanquita, como quería ver los problemas mecánicos. Y el tema es que esto no es una solución de un día para otro. Lamentablemente, que Blanquita vuelva a rodar van a pasar semanas. Porque ahora tenemos como mínimo una semana hasta poder hacernos de los pistones. Como mínimo una semana. Después, una semana va a tardar seguro el maquinado porque no van a trabajar en Año Nuevo. Así que ahí ya tenés otra semana. Después hay que armar acá todo. Es paciencia. Hay que armar acá todo, hay que empezar a poner las piezas. Nos falta comprar como 17 piezas, que no sé cuántas nos falta comprar. Y no, porque nos enfocamos tanto en los pistones y toda esa parte que todavía no empezamos a ver el resto. No. ¿Cómo se llama? El turbo. Ese ya averiguamos para mandarlo a arreglar. Lo íbamos a comprar nuevo por lo que nos habían dicho, pero vimos que muchos de ustedes nos dijeron, yo lo mandé a reparar y quedó bien. Y sale, la verdad, la mitad de plata mandarlo a arreglar que nuevo. Nuevo sale más de $1.000. Literal. Sí. Y mandarlo a arreglar sale la mitad. Así que... Sí, así que el turbo lo vamos a mandar a reparar en vez de comprar uno nuevo. Que en realidad es cambiarle el núcleo, porque después está la opción, sino de arreglar el núcleo que tiene. Sí, pero sale casi igual. Sí, no hay mucha diferencia y preferimos poner directamente el coso nuevo. Pero los gastos, amigos. Arreglar el turbo son $600. $600. Los pistones, $500. El envío, $300. Y faltan un montón de piezas más, no es que ya está.
La semana Mira. que viene será momento de ver las otras piezas. Ariel dice por acá, chicos, yo quiero comprar la promo de las 6 guías en la página, pero no está Catamarca y me interesa. ¿Se puede cambiar por otra provincia? Obvio, las que pusimos son estimativas las fotos. Pusimos fotos de todas, o sea, hay mitad y mitad en las fotos, pero Cuando ustedes compran, después nos dicen qué guías quieren y nosotros les mandamos las que ustedes quieran. No es que si compraste una ya No. te llega esa. Nos ponen yo quiero tal y Sí. tal y te mandamos esas. No. Las 6 que quieras. Sí. De hecho, cuando haces la compra, o bueno, si no, nos puedes mandar por mail. Si Las no, que querés. por mail, por Instagram, por Facebook, y nosotros lo leemos y ahí nos fijamos de mandarte las que querés, no. Eso es la promoción de las revistas en la página. Iba a decir que, bueno, nada, eso, que ya por lo menos teniendo los pistones y los metales creo que acá sí se consiguen, aunque sean de una marca no tan buena, nos quedaría ver cómo llegar los pistones y ya podría, aunque sea el maquinado, empezar a trabajar. Y mientras tenemos que salir a comprar todo el resto de las piezas. Pero lo bueno es que esas piezas, nosotros hicimos ya una búsqueda así rápida de las piezas y están acá en México, están de las marcas originales. Así que. Por acá preguntaban, el motor no tiene, las piezas no tienen un código de las partes, sí tienen código. El problema es que justo los pistones y los metales, como son sobre medida, no vienen en la marca original. Para que se entienda, porque yo no lo entendía tampoco. Ah, bueno. O sea, el cilindro es un agujero y el pistón es el coso que va dentro de ese agujero. Y tienen que calzar así bien justo. Ahora lo que van a hacer es, en el agujero le van a comer un poquito para sacarle la parte rayada. Todo esto son milímetros lo que se come. Claro, o sea, el que vamos a comprar es 0.5 milímetros le van a comer al cilindro y el pistón, el coso que va adentro, el tubito, va a ser 0.5 milímetros más ancho. Los de la marca original vienen en estándar, claro, que es la medida de fábrica. Miren cómo aprendí a verlo, ¿eh? Bueno, y eso lo vamos a hacer porque todos coinciden en que es lo mejor para el motor. Nos va a quedar el motor 0 kilómetros, no un motor usado. Entonces es como, bueno, lo mejor para hacer. Y bueno, fue un lío encontrar las marcas, qué piezas. Todo fue un caos y con cada pieza es lo mismo. Con las otras piezas, lo bueno es que sí hay un código y se puede buscar. Hay como 3 marcas acá, 3 empresas. 3 refaccionarias. Sí, que venden las piezas de blanquita. Originales, porque también tenés la otra. Hay muchas cosas chinas ahora. Pero queremos tratar de poner todo original para que funcione todo lo mejor posible y sea más duradero. Sí, porque Sergio nos decía, donde pongamos algo que quede mal, es un problema. Mejor gastar un poco más, gastar un poco más a veces son 5 veces más igual que el chino. Pero si queda bien y no vamos a tener problemas a largo plazo, va a ser mejor, porque si no lo barato termina saliendo caro. Totalmente. Sí. Mira, 65 votos, 51,49%. A ver si todos se suscriben al newsletter, así reciben el video exclusivo, porque ¿cuándo lo vas a grabar? ¿En estos días? Y en estos días. Mañana no, porque es Navidad. Pasado tampoco, porque es Navidad. Pero el viernes el fin de semana. Pero el fin de semana. El fin de semana grabaremos el video para mandarles la otra semana. Pero mira, no sé cuándo vamos a grabar. 51,49%, ¿cómo decidís así? A ver si se meten todos a votar. Ahora 52-48. Bueno, vamos a leer. Mira, ya casi me tengo que ir. Bueno, después lo ves tranquilo, lo ves todo de nuevo. Todo de nuevo no hace falta. Puedes pasarte la hora que ya pasamos de vivo. Reproducís todo de nuevo. Nicolás dice, esa es una falla común en ese motor, se repite en todos los vehículos a los cuales fue puesto. ¿Cuál? La de la bomba de aceite como tuvimos nosotros. Después tenemos que comprar eso, bomba de aceite, bomba de agua, kit de distribución, tapa de punterías, mangueras, 2 millones de piezas. Pero esas estamos más tranquilos porque ya las encontramos acá, es cuestión de pedirlas y que lleguen, porque casi todas no están acá en Tijuana, pero en 2 o 3 días como mucho están acá. Mira, Nico dice que la de que se rompe la bomba de aceite es común en estos motores. Ah, bueno. Puede ser, la verdad que... Ahora va a tener una bomba de aceite nueva que esperamos que dure 250.000 kilómetros más. No, va a quedar nueva la camioneta, eso es lo bueno. Vamos a ponerle el original. Sí, no, todo lo que estamos poniendo va a ser lo original y si no está original, la mejor marca posible. Sí. Mira, Lilian dice, Beli, estás aprendiendo un montón de mecánica y encima nos explicás a la perfección. Yo lo trato de bajar al español que entiendo yo. Mecánica para los que no sabemos. Para principiantes. Evelyn dice, ¿dónde se compra el blog de Belu Mecánica? Podría serme.
Sergio es muy buen, Explica muy bien. muy buen profesor de mecánica. Le puedo decir que me da un par de clases. Que además es como que nos explica para que nosotros entendamos. Entonces es como que entendés. Claro. Y además, como nos deja ver, puedo entender bien qué es lo que me dice. Mira, por acá dice, las válvulas, imagino, se salvaron. Sí, las válvulas, no creo que pusieron nuevas, pero eso ya lo hicieron en el maquinado, así que no tuvimos que buscar nosotros. Porque todo lo que estaba como ya muy, muy usado, dijeron que era mejor cambiarlo y que arranque todo nuevo de cero. Sí, porque ahí queda nueva la camioneta, Sí, por eso le vamos a cambiar cosas como la bomba de agua, que estaba bien. que está bien, pero bueno, ya que está abierto, ya que está todo así, poner una nueva de la misma marca, original, todo. El kit de correa de distribución está bien, pero ya había empezado a tener desgaste propio del kilometraje. Si no lo cambiamos ahora, en unos kilómetros igual va a haber que cambiarlo, así que aprovechamos este momento y todo así. Sí. Mira, Val dice, paso un ratito porque sigo trabajando repartiendo a full para las fiestas. Muchos éxitos y felices fiestas. Y menos mal que estás repartiendo a full. Mari dice, perdón, se va en teclado. ¿Qué plantitas tienes en Blanquita? No, son de plástico las plantitas de Blanquita. Compré una que parece así, que son como arvejitas. Pasa que en las fronteras te las tiran. Claro, uno cuando cruza de frontera no puede llevar nada que sea de origen animal o vegetal. Entonces, si tenés plantas vivas, o las tenés que esconder y arriesgarte a que no te las encuentren. O pasar en una grúa que no te revisan tanto. O tener plantas de mentira, de plástico, que no pasa nada porque es plástico. Y además no necesitan sol, no necesitan agua, no corro el riesgo de que se me mueran. Por acá dicen, al final las cosas pasan por algo, si lo reparan quedará perfecto para disfrutar y pasar una buena temporada sin problemas a disfrutar. Sí, la idea es eso, muchos nos decían, tipo, ahora van a tener camioneta nueva, véanlo como una inversión. Lo único que te pone mal a veces es que, bueno, es mucho gasto. Es una inversión que no estaba planificada y tampoco habíamos planeado nosotros parar tanto tiempo de viajar. No, y es un gasto muy grande, o sea, es muchísimo lo que sale el arreglo. Pero bueno, más lo que fue el envío, o sea, mandar la camioneta hasta acá. Sí. El desgaste psicológico, hace 3 meses que estamos parados. Pero bueno. Nada, es duro, pero bueno. Estamos en el baile. Bailemos, sí, no queda otra. Hace una guía de recetas de comida, se ven muy buenas. Gracias, Mónica. Sí, pero no soy tan buena cocinera. El otro día ¿vieron en el vivo pasado que les mostré un bizcochuelo que no estaba muy bonito a la vista? ¿Te acordás? Sí. El de banana que hice. Sí, me acuerdo. Después hablando con Marto, que digo, ¿por qué me quedó así? Me acordé que me faltó ponerle huevo. Mira, está ganando el de las aplicaciones que usamos. Ay, yo 51. Bueno, pero por ahí podemos hacer los dos. O podemos hacer los dos, claro. Puedo ver las formas, sino de mezclarlos. O sea, de hacer los dos. Vemos. Bueno, vamos a ver cuando lo armamos, también tenemos que armar el libreto y ver cómo hacerlo. El del recap del 2025, ya lo grabamos todo el audio, quedó creo que bueno. Sí. Sale el lunes, así que acuérdense que tenemos video el lunes y les vamos a contar todo lo que fue nuestro 2025. Vamos a resumir 365 días. En media hora. En media hora. Con imágenes, con todo, así que creo que va a estar bueno. Esperamos que les guste porque nos llevó un montón grabarlo y editarlo, ahora es un trabajo, pero nada, le tenemos fe a que va a quedar bien, ¿no? Sí, creemos que va a quedar bien. Marto está editando, está eligiendo. Hay que ponerse a ver videos. Viejísimos. Con los 2 discos, porque tenemos varios discos para guardar todo el material, que es un montón. Pero bueno, va queriendo. Creo que para el lunes vamos a llegar. Pero yo te dije que íbamos a hacer una encuesta. Y pero es que, bueno, cierra esta, ya está. ¿Y cuántos minutos? A 24 minutos. Ya está, cerrado. Chao. No me gusta que le hayas cerrado cuando ganó lo que vos querías. Yo no, la otra vez me hiciste lo mismo. Me cerraste la encuesta cuando llegó el resultado que vos querías. Si lo vas a hacer vos encima, ni siquiera lo voy a grabar yo ese. Bueno, pregunta. Porque vos decís, el lunes subimos el video, Ah, mira, esto nunca lo usamos. Hay uno que es iniciar ronda de preguntas y respuestas. Pero es como el coso. Bueno, te pueden poner preguntas y vos podés responder, creo. Ahora lo ponemos. Espérame que quiero leer unos comentarios antes, ¿te parece? Sí. Así, pues si pongo, o querés poner... No, pues ya no podemos hacer las dos cosas. No podemos hacer 2 cosas a la vez. Espérame, vamos a arrancar de arriba porque hubo varios comentarios. Organízate. Y si no los leo de atrás para adelante y no entiendo nada de lo que dice. Organízate. Espera, Tuki.
Acá iba más o menos. Nico dice que en Brasil podemos comprar los repuestos, el problema sería mandarlos y que no tenemos gente en Brasil nosotros. De hecho, los pistones dicen hechos en Brasil. Los males. Espérame, me voy a bajar un poquito acá. Mari dice, ¿dónde pasan mañana con Carlos, el señor que les ayudó con las trámites? En Tecate. En Tecate, muy cerquita de Tijuana. Sí. Dependiendo del tráfico, puede ser 1 hora o más o menos. Por acá dicen, y comprar un motor 3/4. Explicamos en otros vivos que el problema es que el motor viene con una numeración. Si nosotros cambiamos el block de nuestro motor argentino, al volver a Argentina podemos tener problemas en la ruta, podemos tener problemas al entrarlo porque no va a coincidir con lo que figura en el título. Entonces, y otra cosa es que nuestro block no estaba mal, entonces haciendo este trabajo va a quedar impecable, mejor que nuevo por ahí. Y poner uno nuevo, además, sale como $6.000, $7.000 que no tenemos. Entonces, no era una opción realmente comprar un block nuevo. No, era mucho más caro. O sea, lo evaluamos porque dijimos también es más rápido y es más fácil porque uno no tiene que estar buscando 20 piezas diferentes, haciendo envíos, haciendo nada. Ni hablar de que encontré yo el otro día, encontré una promo ahí. Casi me cae en una estafa. No. Sí, Casi caigo, sí. no, lo analicé, no iba a caer, pero... Pero bueno, le ofrecieron un motor que vale como 170.000 pesos mexicanos. Decí bien los números, porque si no... ¿Cuánto vale un motor? 106.000, ¿cómo 170.000? Bueno, el motor vale 100.000 más o menos. Y encontré en una página por internet, no pedí cotizaciones, estaba 36.000. Y yo dije, mira qué buen precio. Estamos haciendo todo este quilombo de buscar repuesto, ver cómo mandarlo, no encontramos nada, todo por la misma plata. Digo, compré un motor nuevo, ya fue, no volvemos nunca más a Argentina. Y cuando empezó a mirar, era una página que se dedica a estafar. O sea, vos haces la compra porque obviamente el precio es mucho menor y después nunca te llega nada. Obviamente. Y supuestamente el motor era nuevo, todo estaba impecable. O sea, yo tenía unas ganas de que, chao, nos sacamos todo el problema de encima. Era demasiado bueno para ser verdad. Y salía lo mismo que nos salen los repuestos, menos todavía. Entonces dije, bueno, ya fue. Y era nuevo. No era un motor usado. Yo dije, listo, es esta, ya está. Compré. Pero después siempre hago mucha búsqueda donde compramos y todo, porque puede ser algo así. Entonces dije, no. Para estafas, no. Para estafas, no, o sea, no nos podemos sumar algo más a este momento. Sí. Como hablamos tanto, me queda... ¿Sabes qué quiero comprar? ¿Qué? Que menos mal que no. Uno de esos vasitos que va así con bombillita. Para tomar agua. Esta botella no es muy cómoda, ¿viste? Es como más... No, es cómoda, pero es más de caminata. Claro. O sea, acá, yo ya le dije a Martu, si vamos a seguir haciendo vivos, quiero tener un micrófono así de pie, para hablar así. Pero quiere hacer un streaming ya, ¿o no? O podcast. Algo más lindo. Más pro. Claro, tener así 2 micrófonos para hablar así. Y quiero tener la botellita para tomar el agua. Bueno. Nunca digas nunca, ¿no? La verdad que antes no hacíamos ni vivos y ahora a mí me gusta por lo menos como que podés compartir y a veces es como que te obliga a quedarte en un lugar, a saber que vas a tener señal. Claro, ese es el tema, es que a veces estando en movimiento, por más que Holafly tiene muy buena señal en general, hemos tenido señal en lugares bastante alejados de las ciudades. Pero hay algunos que no hay. Donde no hay antenas no hay señal. Claro, si no hay ni pueblos, en 400, 500 kilómetros a la redonda, es obvio que no va a haber internet. No, y nunca sabemos dónde vamos a estar. No, y también caemos un poco en la comodidad de que al no hacerlo no tenés que mirar todo eso y podés seguir tu rutina, digamos. O por ahí estás corriendo. Acá que estamos quietos y sabemos que internet funciona muy bien y que vamos a estar acá, no es que vamos a hacer otra cosa. Podemos hacer los vivos y tomarnos ese trabajo. Pero a mí me gusta porque podemos compartir, responder preguntas, podés parar un poco. Y a mí me gusta. Yo creo que después, una vez que volvamos a viajar, el día que eso ocurra, que será en el 2026, yo creo que hay que seguir haciendo vivos, una vez cada 15 días. Y con un micrófono así. Por ahí no todas las semanas, porque es demasiado, pero bueno. Respondo, se me fue todo, se me fue la música. Hiciste lío. Porque iba a ser así, desbloqueame eso. Rompiste todo. Por fin. Bueno. Gracias a Marta Elisa Vergara que nos mandó ayuda por Mercado Pago. Muchas gracias. Bueno. Espérame, Yo voy a leer los comentarios, porque estaba leyendo los comentarios, respondí una pregunta y colgué. Sí. Respondí esta de los 3/4 del motor. Sí. Sprinter Lolita manda saludos, hola.
Mari dice, bueno, de las plantitas ya respondimos, siguen viviendo porque no son reales, básicamente. Nico dice, debes Sí. cuidar el aceite, la falla comenzó cuando la agarró frío. Algunos nos dijeron que el aceite para Alaska tendríamos que haber puesto un aceite más frío, más para frío. Sí. Pero bueno, igual creo que la bomba estaba por morir y iba a pasar de cualquier forma y no por el cambio. Val dice, hola, bueno, ya la saludamos a Val. Tampoco igual tuvimos días tan fríos. No, sí, dormimos a menos 7 grados. Bro. Una vez. Bueno, pero es suficiente para... Por eso, no sé. Mira, acá dice Nico, a medida que vas cambiando de temperatura, debes ir cambiando la viscosidad del aceite. Eso igual es loco porque no ningún viajero lo hizo, no es que fuimos los No. únicos que no cambiaron el aceite. Pero bueno, No. vayan a saber también que... Mira, Yu dice, acá en México pueden comprar los 3/4 de motor seminuevo garantizados. Strousen dice, el mecánico les dijo cómo identificar lo de la presión del aceite por si volviera a pasar. En realidad se prende la luz. Si se prende la luz del aceite es porque la presión del aceite está fallando y hay que apagar el vehículo de inmediato. Sí. Esta camioneta lamentablemente no trae los relojes de temperatura y presión, entonces uno no puede ir viendo si algo está fallando hasta que falló. De hecho, Lorin y Glenn nos decían que a los tableros como la nuestra le dicen los tableros idiotas. Porque en realidad no te sirven para nada, porque no te dan ninguna referencia de nada, no es que te están diciendo el problema es esto. No, y cuando te das cuenta del problema ya se rompió todo. Entonces, lo mejor es ponerle esos relojes. Algunos por internet nos dijeron, che, es fácil poner, busquen esto, vamos a ver si se puede. Sí, le podemos agregar los relojes que sí te van diciendo lo de la presión, lo de la temperatura y todas esas cosas que todavía no les puedo explicar porque yo no las aprendí. Por acá dice, al final las cosas pasan por algo, si lo reparan quedará perfecto para disfrutar. Estoy John Ruta, dice, felices fiestas, saludos de España, abrazo grande, es tarde en España, ¿no? Yo me imagino que Como sí. las 10 de la noche. El otro día te dije cuántas horas teníamos de diferencia. Como 2 más que Argentina. Eran las 9 de la mañana acá y las 6 de la tarde en España. Así que sí, ya son las 3 de la tarde acá. Eugenia dice, felicitaciones chicos, escribí mi cartita y desde el Polo Norte se acordaban de ustedes. Pronto estarán grabando la baja y nosotros viajando con ustedes mientras miramos los videos del inicio. Esta semana nos llegaron algunos comentarios de algunos de ustedes mirando los videos del principio del viaje. José dice, vamos arriba a Botijas, recién me engancho, venía para Nueva York desde New Jersey y el tráfico hasta esta hora está terrible. Y con las fiestas encima. Sí. Abrazo grande, José. Mónica dice, hace una guía de recetas de comida, este ya lo había leído. Sí, que yo dije que no soy muy buena con eso porque me olvido la mitad de los... Sí. Y el otro día teníamos todavía membrillo que nos había mandado Feli. Yo hice la primera tarta de membrillo, la masa me quedó realmente fea porque hice una receta. Estaba bueno, o sea, estaba comible. No, me quedó muy salada, no le puse azúcar a la masa. Parecía la masa de una tarta con membrillo. Una tarta salada con membrillo adentro, estaba raro. Y el otro día busqué una receta de masa de tarta, la hice bien. Y quedó... Y terminamos el membrillo. Sí, y lo mostramos en Instagram, así que si no nos siguen en Instagram o en Facebook, @Caminando el Mundo, nos pueden seguir por ahí también. Cata dice, cuenten del presupuesto de gastos, así podemos hacer el apoyo por repuestos. Todavía no lo tenemos el definitivo. No, creemos que son $4.000, $5.000 en total en repuestos y en todo lo que tenemos que comprar. Tenemos que comprar todavía muchísimas piezas. Pero bueno. Por ahora encaramos los pistones. Lo que va adentro del motor. Sí. No todo. Pero nos faltan comprar todas las juntas, falta de todo. Lo que es necesario para empezar a arreglar el motor. Sí, estamos comprando a poco porque es un montón, no es poco. No, y empezar con todo junto es un lío porque te perdés a quién le compraste cada cosa, quién tenía las marcas originales. Por suerte acá funciona Mercado Libre y algunas cosas las podemos comprar por ahí. Y por suerte Martu, que es contador, se armó un Excel con todos los repuestos que necesitamos, todas las tiendas que lo venden, qué marca, qué precio, si es con IVA, si es sin IVA y qué trae cada kit. Sí, o sea, así podemos saber realmente dónde nos conviene. Hay refaccionarias que venden lo mismo a distintos precios, como pasa siempre, pero a veces la diferencia son $100. Sí. Entre todos los repuestos es mucho dinero para nosotros, entonces tenemos que buscar dónde comprar cada cosa para ahorrar y poder arreglarla, porque, como les decíamos, son como 4.000... No sé, no hicimos un número fino, también hay cosas que van a ir surgiendo, che, hay que comprar esto, el otro, pero el maquinado son $500, que es el tornero, qué sé yo, es un montón de guita.
No me quiero ni poner a pensar en cuánto es porque... Pero bueno, los que nos quieran ayudar pueden hacerlo por Zelle, Prex, Mercado Pago o PayPal, o comprar nuestros productos de la tienda y les mandamos, además ya que nos están ayudando, les mandamos una foto, les mandamos algunos regalitos. Puede ser las fotos, pueden comprar el calendario, pueden comprar las guías de viaje, pueden comprar Te faltaron los archivos editables. los archivos editables, pueden usar nuestros códigos de asistencia del viajero, de Alafly. Hay asistencia al viajero, auto, actividades, hotel y de así. todo. Pueden además usar nuestro enlace de Civitatis. Todo lo que usen de nuestro Magic Link, nosotros cobramos comisión y nos sirve para arreglar a Blanquita. Si no, nos escriben, nos preguntan y nosotros les pasamos los enlaces. Por acá, ahora vamos a ver quién más está. Mira, Antonio, desde Venezuela. Alicia dice, después les pregunto por el calendario. Mari dice, igual él te dice que está todo rico. Ese chico come de todo, es un amor. Tarta de manzana, de banana, de membrillo. Bueno, Sí, es que tengo hambre. Él me dice, no, está bien. Hasta que yo no digo, no, me quedó horrible, esto está muy feo. Ahí recién me dice, bueno, sí. No, para mí está bueno. Si digo que está feo, te digo. No, para el principio siempre me decís. Es que tiene que estar muy feo para que yo te diga que está feo de verdad. Bueno, la primera tarta que hice estaba muy fea. Pero la terminamos comiendo todo, ¿o no? Obvio que la vamos a comer. Feo que no se puede comer. Decir, che, esto no. Ya fue. Ya fue, sacrifiquémoslo. No. A ver, ¿qué más? Espérame que me quedé acá. Te perdiste. Sí, dame un segundo. ¿Hiciste la otra encuesta? Mirá, esperá. Sprinter Lolita dice, yo compré las fotos de los ositos. Hermoso, recomiendo para ayudar a los chicos. Gracias. Son las mejores fotos que sacamos con la cámara en los distintos lugares de los osos. Si queremos video el lunes, la bomba podés ponerlo original, el resto de los repuestos pueden ser chinos. Vamos a tratar de no poner nada chino. Porque acá Sergio decía que ha puesto cosas chinas y después fallan la tapa de cualquier cosa. Sí, que nunca extra bien o algo, entonces vamos a hacer lo posible por conseguir todo lo original. Ariel dice, chicos, quiero comprar las guías y no me deja, debo ser yo claramente. ¿Les puedo pasar la transferencia por Mercado Pago y me pasan las guías por email? Sin problema. Sí, la página a veces tira error. Yo el otro día intenté hacer la compra y todo para descubrir dónde estaba el error. Y no nos tiró. Y no me tiró el error a mí. Así que no sé en qué momento o por qué lo tira. O por qué, claro, tira el error. Pero sí nos pueden hacer las transferencias directamente y nos hablan por mail para pedirnos lo que quieran. Sí. Mónica dice, ¿qué app usan para editar los videos? Usamos... 2 apps diferentes. CapCut para hacer los videos cortos para Instagram o Facebook, los Reels, porque es más fácil para poner los subtítulos y demás. Y para los videos largos de YouTube, Martu usa Filmora. Sí, son los dos que usamos para... Sí, que esa es más fácil para poder tirar mucho contenido, para usarla en la compu y todas esas cosas. Jorge dice, saludos muchachos, pronto los veré en la ruta. Falta poco para llegar, gracias. Cada día es un día menos. Un día más cerquita. Sí. Nico dice, de Brasil conviene comprar los repuestos de ese motor. Están, pero el problema es que como no tenemos a nadie para mandarlos. Sí. Dieguito Coirolo, hola Dieguito, Miriam, ¿cómo andan? Janet Barro dice, hola, mañana Nochebuena, sí, falta poquito. Alicia, queremos saber lo de los repuestos. Bueno, ya más o menos les hemos contado. Hola chicos, muchas fuerzas. Les enviamos desde Mendoza, Argentina, todo se va a solucionar. Gracias, Nelson. Vamos con esa energía positiva para Blanquita a todos, vamos. Por acá pregunta Pame si todos dejaron un like en el vivo. Podrían, ¿no? Un like y suscribirse al canal. Sí. Que hay mucha gente que se suma a los vivos, pero no está suscrita al canal. Eso nos sorprende siempre. Termina el vivo y el 60% de la gente que lo vio no está suscrita. Sí. Y es gratis y nos ayuda un montón que se suscriban. No sé por qué la gente no se suscribe. Lo tienen que hacer con el celu, creo, pero posta, tómense el trabajo porque es fácil. YouTube de esa forma les va a avisar cuando hay contenido. Y a nosotros realmente nos ayuda porque el canal crece. Bueno, por acá dice, mira, están buenos los vivos. Dice Val. Mónica dice un podcast y cuenten cómo se conocieron. Pam dice, a mí me encantan los vivos. Jorge dice, saludos desde La Ceiba, Honduras. De parte de Jorge y Roxana, miramos todos sus videos. Gracias. Un abrazo grande para los dos. ¿Quieres leer alguno? No, léelo.
libros tranquilos son mejor leyendo porque yo cuando leo después me empiezo a trabar la lengua. Y les quería contar otra cosa. Bueno, mientras vos te organizas, te pegué un grito muy fuerte. Nada, que este año nos habíamos propuesto leer más, o al menos yo me propuse leer más, porque leer es algo que disfruto mucho, siempre leí, pero cuando salimos de viaje, acá en Blanquita, traje libros de papel, pero se arruinaban, como que no eran cómodos. También la otra, te lo lees en 2 semanas y te quedó el libro de papel ocupando espacio y yo no los voy a entregar, me cuesta mucho. Fija, mate. Sí, por favor. Entonces, hace un año ya nos compramos los Kindles, que son los libros electrónicos, los ebooks. Acá tenés el tuyo, mira, si querés. Y bueno, no es por comisión ni nada, o sea, lo mostramos porque los usamos de verdad. Porque así es un ebook. Es como un celu, ¿ven? Es casi un poquito más grande que un celu. Belu se resistió. ¿Cuánto te resististe a usar eso? Yo no lo quería usar porque decía, para leer en pantalla leo desde el teléfono y desde el teléfono no me gusta, entonces yo no leía porque no podía tener libros de papel, no quería leer con el teléfono, me compré esto. Y eso hacía que te sientas frustrada, que sientas que no podías tener la vida que querías, porque por más que viajas no podías leer que a vos te gustaba. Sí, y en Panamá cuando cruzamos estaba ahí una zona libre, entonces estaba todo más barato y aproveché y compré. Y este año voy a leer, no, ya leí, me falta terminar, pero 24 libros. Un montón. Es un montón. Me hice un Excel para llevar mi cuenta de libros, porque si no me olvido lo que leí. La contagié. No, y yo además digo, quiero ver qué libros leí para ir viendo, porque quiero ver. Y 24 libros. Algunos, 14 leímos con Martu. Todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, intentamos, en lo posible, leer media hora y leemos algunos capítulos y así vamos avanzando con los libros. Mientras desayunamos, en vez de usar el celu, leemos. Es como nuestro mini club de lectura. Sí. Y la verdad que está bueno. Es un hábito por ahí más saludable que estar con el celular todo el tiempo, ¿no? Ya lo usamos mucho el celular nosotros para trabajar, porque todo lo que hacemos es con el celular, así que necesitamos mucho el celu. Así que estoy muy contenta de eso, de que logré leer en promedio 2 libros por mes. Un montón. Martu, no sabemos el número final porque no se acuerda qué libro leyó. Me olvido además, así que bueno. Yo le digo, ¿vos leíste tal libro? Ay, no sé. Y le digo, el que trata de tal cosa. Puede ser. Son todos muerte, asesinato, misterio, qué sé yo, son todos iguales. O sea, están buenos, pero después te confundí ya cuál era el que... Así que bueno, nada. Bueno. A ver si el año que viene llegamos a los 30 libros en el año. Puede ser, vamos a ver. Por ahí dicen saludos desde Talacanelones, un beso para los dos, feliz Navidad. La semana entrante les ayudo con algo para Blanquita como regalo de Navidad. Gracias. Un calentador de cárter hay que usar en clima frío. Bueno, eso ya sí hace menos 30, menos 40, si no los vehículos ni siquiera arrancan. Nico dice, es una bomba paleta, no engranajes. Ese motor en especial lleva un aceite de baja viscosidad, la diferencia está en la bomba. Nosotros le habíamos pasado el aceite a 1540 hace un tiempo, y por ahí ese aceite fue muy pesado para el frío también. Pero el otro aceite lo consumía mucho, entonces... No, y nos habían dicho que una vez que subíamos de aceite, no le podíamos bajar también. Pero creo que eso era... Sí, puede ser. Hola chicos, muchas bendiciones, feliz Navidad, un abrazo para los dos. Acá el labrador Pons dice, llegué tarde pero llegué al vivo, saludo de Maracay, Venezuela, les deseo feliz Navidad, les escribe Andrés, igual para ustedes. Y mejor tarde que nunca. Por acá dicen, joder, ¿cuánto para arreglar? Y falta la mano de obra. La mano de obra son 1.600 en teoría, por lo menos de bajar y subir el motor. Y todo el resto también es, muchas cosas son preventivas, es como ya que desarmaste el motor, cambiar la bomba de agua, cambia esto, y se cambia todo, porque con eso... Porque romper, se rompe la bomba de aceite y los metales esos de biela y bancada y los pistones. Sí, pero hay que cambiar el kit de distribución, que igual ya más o menos le tocaba, entonces ya que estás, cambias todo. A ver. ¿Querés dejarme que me hago cargo del mate? No, le falta, Recién lo probé, está grado, sí. Recién lo empecé. Lucho dice, los veo de Santa Fe, Argentina. Ahora igual te lo doy, lo haces vos si querés. Susana dice que caro, eso debe ser por el... Y sí, la verdad que igual nos dijeron que no es un motor barato en sí. Como que todas las piezas salen un huevo, por así decirlo. El turbo vale 1.000 y pico de dólares. Los inyectores, que esos sí los tenemos que comprar, valen 1.000 y pico de dólares. Todo vale
un montón. Así. Sí, entonces, bueno, no sé, no queda otra. Julio dice, hola Julio, recién llegué, me conecté. Lucho, los dedos de Santa Fe. La verdad que dicen nada chino, nada. Daniela dice saludos desde Madrid. Qué caro se arregla un vehículo en todos lados. Por eso en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá no arreglan. Cambian motor o lo tiran. Por lo caro. Imagínense si a esto encima le sumás que cada hora de trabajo vale $150. Es inviable ya arreglarlo. Bueno, contá cuánto nos dijo Jorge que vale el arreglo de su... Nunca contamos qué pasó. Bueno, contá qué pasó. Cuando estábamos en Vancouver, el último día, El último día antes de venirnos para México. Jorge y Blanca, no sé si estarán en el vivo, pero ellos nos habían vinieron el primer día que llegamos a Vancouver y Blanquita no arrancó. Les mandamos un mensajito, ellos nos habían escrito antes, que eran de Vancouver, a ver si nos podían pasar carga. Vinieron, nos ayudaron. Cuando pensamos que lo que pasaba con Blanquita era que no había, las baterías no estaban cargadas. Bueno, vinieron, nos dieron carga con su auto, todo. Blanquita obviamente no arrancó. Y ahí mismo quedamos en contacto con ellos. Nos decían, los queremos invitar a comer, los queremos invitar a comer. Entre que no estábamos muy de buen ánimo y teníamos que averiguar cómo traerla, qué sé yo, pasaron los días y antes de venirnos nos juntamos a comer. Sí. Cuando salimos del taller en el que estábamos, Porque Jorge nos fue a buscar. chocamos a las 15 cuadras. Una camioneta dobló muy mal. Jorge bajó la velocidad, frenó, pero estaba lloviendo, estaba todo muy resbaladizo y chocó así con la camioneta. Fue despacio, no nos pasó nada, pero Se tocó el guardabarros. se rompió el guardabarros y la óptica un poquito, qué sé yo. El arreglo, $10.000 canadienses salió. Lo cubrió seguro, ¿no? Pero $10.000 canadienses. Claro, imagínate, Claro. rompes algo, ya está, tira el auto. Si por lo que vale un auto y lo que valen los arreglos es inviable arreglar nada. Por solo un guardabarros, o sea, de verdad que te compras otro auto, ahí sí. Sí, no, es una locura. Es posta que es una locura los precios de los arreglos de las cosas en Estados Unidos y Canadá. O sea, ni hablar que consigas las piezas, ¿no? Pero si las conseguís, ya la mano de obra es tan cara que... Sí, no. Y no estaba tan mal el guardabarros, estaba un poquito destrabado. En Argentina o en otro país lo pintan un poquito de ahorro. Claro, es un poquito de masilla, que se pegue así. Y acá dicen, chicos, ya que Belu arma viajes, que Martín haga videos de cómo administrar y ahorrar para multiplicar el dinero como él, así como en Excel y comparativo suena surreal. Mi fórmula no es para que se multiplique el dinero. Porque no la estaría funcionando si es así. Mi fórmula es para que uno sepa en qué se va el dinero, no es para... Para tener, él lo que hace es tener control de gastos, es decir, este mes gastamos tanto en comida, tanto en combustible, tanto Creo que ya está. en cosas que no necesitábamos. Anoto el gasto y de qué es. Entonces al final de mes vos podés decir, bueno, a ver, bueno, nosotros como también es nuestro trabajo, anotamos todo lo que ganamos de cada fuente, entonces puedes saber, bueno, a ver, este mes gané tanto en esto, este mes gané plata, este mes perdí plata, ganamos tanto de cada cosa, gastamos tanto en cada cosa. Los meses que nos movíamos mucho, gastamos por ahí mucho en combustible y otro mes que no te moves como ahora, no gastas nada en combustible. Entonces, podés saber realmente cuánto dinero gastás y cuánto dinero ganás. Solo es para tener un control, digamos. Pero bueno, no sé si haré un video de eso. Solamente yo lo uso para mí porque me gusta tener un control y todo. Está el archivo igual ese del Excel de control de gastos. Lo armó, es verdad. Que es más simplificado que lo que hace él. O sea, ese archivo no tiene la parte de los ingresos, tiene solo los gastos. Los egresos, todo lo que sea. El mío tiene todo, pero porque el mío tiene como 10 solapas, es gigante el Excel, es un mundo. Yo no lo toco ni lo miro el Excel, que él me diga los resultados. Pero bueno, si quieren tener... ¿Te pasó la yerba? Si quieren tener el archivo que armó Belu de control de gastos, que vienen también con el de planificar el viaje. Y con el checklist. Y con el checklist, se lo pueden comprar por nuestra página web y es descargable, así que lo van a poder usar para sus propios viajes. Y nos van a ayudar a arreglar a la Blanquita. Así que win por todos lados. Y lo puede... No, que te quedó la tapa y la paga al Ya revés sé. y te vas a quemar cuando la sales. Y lo pueden pagar por PayPal, por Mercado Pago, por Prex Uruguay o por Zelle. Seguimos sumando medio de pagos. El video pasado les habíamos dicho que no teníamos Zelle. Al final sí teníamos y funcionó. Así que gracias a los que nos ayudaron a... No sabíamos que teníamos. El Zelle es como para transferir con cuentas de Estados Unidos. Es como el Mercado Pago de Estados Unidos. Claro. Mira, por acá dice Ariel, puso uno de los videos, primero, segundo, según recuerdo, cuentan cómo se conocieron y lo que hicieron para llegar a viajar como lo hacen hoy. Es verdad, habíamos hecho uno Puede ser. que contamos sobre nosotros y todo. Toda la historia detrás.
Daniel dice, claro, sin motores diésel son más caras las partes y no sé si el tema de mano de obra, depende del país y el mecánico. Si Sí. llegan a hacer una guía para futuros viajeros, yo les puedo tirar muchas preguntas que tengo, dice Pame. Bueno, Puedes tirarnos igual las preguntas y te ayudamos a contestar las que podamos, las que tengamos respuesta. Cintia dice, hay que recordar dónde pasaron Navidad desde que empezaron a viajar y cuál les ha gustado más. Ya lo hicimos al principio del vivo, vamos a hacerlo así rapidito. Primera en Paso de la Patria, Corrientes, Argentina. segunda, Copacabana. solos, perdón, solos. Solos. Copacabana en Bolivia. Solos también. En época de mundial. En época postmundial. Claro, fue nuestra segunda Navidad. Y después de ahí arrancamos y nos fuimos hasta Chile, ¿te acordás? Al norte. Sí, pero bueno, ahí no pasamos Navidad. Pasamos Navidad. Eso lo vamos a contar en el vivo que viene. Claro, no me spoilees los temas. Cuenca, Ecuador. Esa estuvo bonita. Sí, que ahí pasamos con viajeros colombianos. Que conocimos también ahí donde estábamos. Isla de Flores en Guatemala con los chicos de Pancha. Sí. Y esta Navidad es la número 5 que vamos a pasar en viaje, acá en México, en Tecate, muy cerquita de Tijuana. Sí, con los chicos de Rodada Canina y mi casita nomás. Y que la idea es poder mostrarles la Navidad en el video del sábado, si llegamos a editarlo, porque lo vamos a grabar entre el miércoles y el jueves. Voy a intentar, pasa que también tengo que editar el del lunes, así que el fin de nos venimos acá a trabajar. Sí. Si no es el sábado, armamos una encuesta. No, va el sábado. Pero puede que no lleguemos, Marta. No, voy a llegar. Puede que no lleguemos. Voy a llegar. Vos tenés un plan B. ¿Pero no ibas a poner esas encuestas también? Sí, pero esta ya, vos, Ya fue. esta ya la contestaste y ya está, no me diste opción a encuesta. ¿Cuál era? La de si el próximo lunes hay vivo. No, lunes no, es martes. No. No, porque porque quedaría la semana que viene así. Lunes, el video resumen del 2025. Sí. Y el martes un vivo. Vos decís si quieren este vivo y el martes. El sábado, video de la Navidad. O sea, No, van a tener en 4 días 3 videos. Si no, la otra opción es en vez de hacer este vivo el martes, hacerlo el sábado. El otro sábado, no este. Pero la gente no quiere vivos los sábados. Bueno, pero igual vamos a ir haciendo cuando vaya cayendo. Después no podemos hacer todos los martes tampoco. Que elijan. Encuesta. ¿Por qué pongo? El próximo vivo, ¿lo quieren el martes 30 para terminar el año o el sábado, que no sé qué fecha es, para empezar el año? Martes 30 del 01. Te digo cuál es el otro día. ¿Sábado? ¿Cuándo es el otro? Pará. 2, 3. Sábado 3 de enero. 3 de enero del 2026. Toma. Me parecen los mismos números. 30 del 1 o 3 del 1. Nueva encuesta. Pero Mar. Decimos que puse más. Claro, si es el 30 de diciembre, no el 30 de enero. Qué boludo. Bueno, se entiende, amigos. ¿Es el martes, este martes que viene o el sábado? No, ahora tenés que hacer el martes 30 de enero un vivo. Hacemos otro martes 30 de enero. Bueno, espérame, voy a... Hiciste lío. Claro, con razón te daban los números. Bueno, elijan eso porque sábado va a haber un video, lunes va a haber otro video. Claro, por ahí el martes es muy pegado, decimos. Bueno, que vote la gente, a ver. Además, capaz que se aburren. Están 2 días, no te van a querer ver. Ariel, Mónica, ya le explicó, espérame. Daniel, sin motores diésel, ¿por dónde me quedé? A ver. Si llegan a hacer una guía, tengo muchas preguntas. Acá terminamos. ¿Dónde pasamos Navidad? Daniela, ¿por dónde están hoy? En el taller en Tijuana. Igual que hace 4 semanas. Igual que hace 4 semanas. Y las 4 semanas anteriores estuvimos en otro taller y las 4 anteriores en otro. Vamos a cumplir. ¿Sabes lo que pasa, no? Mira, ahora, en 4 días vamos a cumplir 2 meses de taller. 2 meses parados. En realidad 2 meses desde que se rompió Blanquita. Sí. Por acá dicen saludos de Villa Ruiz, Buenos Aires, mucha fuerza, gracias. Está Mari que dice, bien por leer 24 libros, los felicito. 20.000 leguas de viaje submarino te recomiendan, me parece a mí. Puede ser, no lo leí. Camino a la felicidad de Rolón. A ver, espera. Así ustedes son felices, no dejen de leerlo. Aprovecho a anotar recomendaciones. Si tienen recomendaciones. Susana dice, muy buenos lectores, La vuelta al mundo en 80 días. ¿Qué tienes otro más? Ahí está.
Sergio dice, fuerza, chicos. Pame dice, cada tanto entro y salgo del vivo para que me muestre una publicidad y la veo completa para llevar a los chicos. Gracias, Pame. Muchos nos mandan aportes y nos ayudan un montón. Si no, o sea, no es la única forma de ayudarnos, también pueden ver las publicidades de los videos que YouTube nos paga cada vez que se reproduce una publicidad, así que es otra forma de ayudarnos un montón. Sí, ¿cómo era el libro de Roland? Camino a la felicidad, ¿pasa? Sí, Camino a la felicidad. También suscribirse a nuestro newsletter, de todas esas formas nos ayudan un montón. María de Los Ángeles dice, la lectura es buenísima, estaba leyendo un clásico de Cire, libro con hojas, papel, Biblia. Mundo Empresarial dice, acá leyendo Cómo ganar amigos de Dale Carnegie. Segundo libro más vendido después de la Biblia, mira. Ah, mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo ganar amigos? Cómo ganar amigos. Daniel dice, eso del aceite es así, el fabricante lo anota en la tapa o en algún lugar y solo para lugares muy fríos cambiará la densidad por el frío si se entiende. Sí, nosotros el nuestro es 5W30 por manual, pero le estábamos poniendo 1540 por el desgaste que ya tiene el motor, que tenía 250.000 kilómetros. Y que nos habían dicho que... Espera que quiero... Ahora va a quedar nuevo el motor y por ahí... Tenemos la duda de si volver al 5W30, así que si alguien lo sabe nos puede decir. Ahora va a estar nuevo, entonces sería como un motor 0 kilómetros. Lo que hablamos hoy con Mario decía, póngale nuevo la viscosidad que lleva por manual, porque es la que está hecho el motor para fabricar. Y también lo de consumo de aceite ahora no debería pasar. Así que bueno, Susana dice, la verdad que está todo caro. Daniel dice, ya estoy suscrito. Muy bien, Daniel. Esos motores no los tiran, los exportan a Latinoamérica y acá nosotros los compraríamos para repotenciar los nuestros, seguro. Qué locura, $10.000 el arreglo de guardabarro, sí. Yo sin irme me está mostrando bastante publicidad, Pame. Si te vas de YouTube no lo toma como que dejas de verlo. ¿En qué lugar exacto están? En Otay. Tijuana. Sí, por acá dicen, Ulises, esto va a tener arreglo. Ya deben de estar cansados de hablar de Blanquita. Hay que proyectarse en lo que va a venir, que es lo mejor. Hay que visualizarse en el camino nuevamente, sí. Sí. De hecho, tenemos algo planeado para el 14 de enero. Pero... No lo vamos a contar, eso no lo vamos a spoilear de ninguna forma, pero... Va a ser algo para el próximo año. Sí. Nuevo año, nuevas vibras, nuevas energías, nuevo todo. Además hay cosas que todavía tenemos que terminar de cerrar. Ya lo verán, pero... Así que... Pero sí tenemos planes, igual no es que... Sí, hay planes. Hay planes más allá del taller. Por acá dice... Espérenme, vamos a ver qué comentario. Excel también te hace la suma de gastos por columnas, dice acá. Sí, ¿no? ¿Le pusiste? En el que yo hice. Sí. Claro, te hace la suma de los gastos. No por columnas, sino por tipo de gasto, por ejemplo. Vos vas cargando los gastos y pones alojamiento, comida, actividades, combustible. Y al lado hay un cuadrito que tiene todos esos ítems y te hace directamente la suma de cada categoría. Che, qué peleado que están todas las encuestas, hermano. Decídanse. No puede ser que todas terminen 51 a 49, 52 a 48. Vótenme todos una, así definimos. ¿Viste que el vivo anterior? Todas eran... Todas se resolvían rápido. Y esta, mira, 42 votos, 52 a 48. O sea, no podemos hacer todos vivos la misma semana. Poder podemos, pero creo que sería aburrido. O sea, no tendríamos ni de qué hablar. Claro, no les vamos a poder contar muchas cosas. Ya por sí los avances con Blanquita son muy poquitos para contarles. Y más en semanas de fiestas, ¿no? Que encima todo es más lento. Semana de fiestas, vacaciones. Acá ya terminaron las clases, así que hay un periodo de vacaciones. No, por acá dice Beatriz. Buenas noches, Marto. Con la bendición de Dios todo va a salir bien con tu motorhome. Unámonos todos y compartimos un poquito con algo para ustedes, Beatriz y Martín. Gracias. Paco dice, cuando Blanquita esté 10 puntos, vayan por Europa. Sería lindo. Ya fue encuesta el video pasado. Mira, 46 votos, 50%, 50%. En el vivo pasado preguntamos y ganó Sudamérica sobre Europa. Sí. Puede ser. ¿No lo había cortado cuando empató? No me acuerdo. Capaz que vos en algún cambio de así de porcentajes la sacaste para ganar. Yo no gané, yo no quiero ir a... Yo no estoy diciendo que quiero ir a Europa. Ya les contamos. Vos querés hacer España-Japón, me dijiste. No, el año que viene... No, mentira. El último vivo o el primer vivo del año, según lo que decidan ustedes, vamos a contarles bien cuáles son los planes para el año que viene, ¿no?
No, si todavía no sabemos. Bueno, pero con encuestas y todo decidimos qué va a pasar en el 2026. Vos decís que en el vivo armemos como una ruta. No sé si es una ruta, O sea, pero... Ya les contamos en el video anterior que la idea del año que viene es seguir en Norteamérica, pero como todavía no sabemos cuándo va a ser la fecha en que la enquita arranque, no sabemos cómo va a ser esa ruta, digamos. Bueno, yo voy a seguir leyendo comentarios mientras, ¿te parece? Me parece. Por acá... Espérame, lo voy a poner... ¿Qué? Es un trabajo hacer un vivo musicalizado, ¿eh? Mirame que me mate. Era. Por acá dicen... Remeras lisas LP, desde La Plata, Estela, Leo y Dani. Un abrazo grande. Pensé que te estaban diciendo que hicieras remeras. No. Bueno, muchos nos pusieron, ¿por qué no venden como ropa de Caminando el Mundo para vender, ¿no? Para juntar dinero para arreglar a Blanquita. Pero nosotros queríamos hacer remeras y todo, pero el tema es que logísticamente es difícil hacer remeras A la distancia. a la distancia. No estás para ver la calidad, cómo quedan, el diseño, hay que contratar a un diseñador. No sé cuántas remeras podríamos vender o gorras. Entonces es como que es una inversión. No es para ahora, para hacerla Bueno, pero cuando tenés tantos otros temas en mente. Bueno, pero explico porque decían por qué no venden y porque digo, también hay que invertir y no Sí. sé cuánto podríamos vender y es como que también muchos nos siguen desde partes muy diferentes, entonces no es fácil vender y enviar a todos los países. Las páginas que podés vender internacionalmente tienen bastante costo de envío, habría que buscar. Sí. Mira, Facu dice, los felicito por la fuerza y buena energía que tienen a pesar de todo. Gracias, Facu. Le ponemos la mejor onda a pesar de todo lo que... Daniel dice, ya lo dijo ella, ¿están por México en qué ciudad? Tijuana. Cata dice el sábado 3. Silapa dice, Sábado los 3. termino de ver después, me voy yendo. Bueno. Julio dice, empezar el año con buenas noticias es lo mejor. Y con proyectos ni hablar. Porque terminarlo en un taller es un garrón. Así que tener algo mejor para el año que viene está bueno. La verdad que igual haciendo el resumen del vivo del año 2025 que van a ver el lunes. Un año increíble, no podemos decir. Ya lo vamos a... quiero dejarlo para hablar. Para hablar en el vivo. Dale, para hablar en el vivo que viene, pero no me quejo de este año. Ganará el sábado, dicen por acá. Está ganando el martes, 56%. Así que voten qué día quieren el próximo vivo. Esta encuesta sí me preocupa porque es la que va a definir todo. cuándo es el próximo vivo. Bueno, igual a 9 minutos, Mar. Dejamos un ratito, sí. Mira, además votaron solo 54 personas de 400. En mis cuentas me da que es el 25%, ¿no? No, hice cualquier cuenta. No importa, amigos. Las matemáticas no son el fuerte de Belu, tiene otros fuertes. Bueno, pero es un porcentaje muy bajo. Ganará el sábado, Daniel dice. Ya lo leí recién. Edwin dice, ¿cómo pasaron de Colombia a Panamá a la zona del Darién? En un contenedor, podés ver el video que hicimos en ese momento. Que explicamos bien cómo hacer todo el cruce en contenedor que lleva una logística de varias semanas antes. Y un gasto gigante. Sí, un gasto que tenés que tener desde el principio del viaje para ir ahorrando a poquito. Sí, porque no sale 2 pesos cruzar, es muy caro y bueno, tenés que prepararte para poder hacer un gasto así y demás. Sí, el gasto y conseguir otro viajero que comparta el contenedor. Por eso ahora nos decían, che, cruzan a Europa y la verdad que ahora no. O sea, ahora tenemos que primero juntar la plata para arreglar a Blanquita y cuando podamos arreglar todo lo de Blanquita, veremos. No nos va a dar para cruzar. No, para cruzar no, veremos qué hacemos por acá. Por eso decimos que el 2026 por ahí disfrutamos Norteamérica, ya que estamos acá. Seguimos haciendo contenido, intentamos reponernos y después intentaremos cruzar a Europa cuando podamos, o a Sudamérica, no sé, no estoy diciendo que nos vamos a ir a Europa en realidad. Claro, veremos qué pasa después. Mira, Carlos dice, será una noche muy buena y Navidad, muy rodantera. Los escucho previo acá, proceso de marinado. Qué rico que vamos a comer mañana. Ya le dijimos a todos que se estudien las tradiciones, así nos pueden contar la historia de la Navidad en México. Así nos cuenta cómo es la Navidad mexicana. Julio dice, hay que empezar el año con un buen vivo y la mejor onda. Vamos, gente. Me gusta porque ya los comentarios están peleando para que la gente vote para un lado o para otro. A ver. Martes o sábado, mirá qué peleado, che. Martes o sábado. Yo pensé que iba a ganar el sábado. Rocky dice, vamos. Rocky que se suscribió al newsletter el otro día. Me respondí ahí. Gracias, Rocky, por sumarte al newsletter.
Estoy suscrito y no me muestra publicidad, dice Rocky. La publicidad, cuando no les parezcan los videos, no la manejamos nosotros, la pone YouTube automáticamente. Según lo que YouTube crea que es mejor. Y a veces no pone publicidad y nosotros no cobramos nada, pero no tenemos forma de enterarnos más de lo que ustedes nos dicen de esas cosas. Daniel dice, pregunta para lectores esos títulos de libros de ciencia ficción. De los que mandaron, yo creo que Rolón no es ciencia ficción. No, Pero usted no sé. Ariel dice, cuidado con las estafas, chicos, están a full y más ahora. Sí, es complicado el tema. Daniel dice, exacto, si el motor está nuevo, se pone el aceite que recomienda el fabricante. Buenísima información. Facu dice, vamos chicos, que el 2026 es su año. Gracias. Ya van a ver lo que fue el resumen del 2025, no nos podemos quejar. Julio dice, de curioso pregunta para Vero, si es que la puedo quiere contestar sin compromiso, ¿por qué nunca ejerciste la abogacía? Porque cuando me recibí a mediados del 2019 y ya teníamos planes para salir de viaje, entonces ya me recibí y en el 2020 nosotros nos íbamos. Pasó lo que pasó con la pandemia y todo, no nos pudimos ir. Terminamos saliendo en el 2021, pero por eso básicamente, porque para cuando me recibí ya habíamos decidido hacer un viaje, no sabíamos por cuánto tiempo, entonces dijimos, bueno, no me cambio de trabajo ahora, porque era gastar tiempo en hacer una búsqueda laboral todo, sabiendo que en meses, al sumo un año, iba a tener que renunciar para irme. Así que, básicamente por eso. Daniel dice, para el 6 de enero sacarán los zapatos para Reyes. Yo creo que no nos vamos a sacar de taller porque no queremos poner zapatillas ni nada. ¿No? Estás sacando zapatos afuera. Y mira, si el rey me va a traer un regalo, yo le saco crocs o zapatillas, las dejo así. Vos tenés cuidado con lo que decís, que después están poniendo, nos mandan mensajes de abran cuenta de OnlyFans, ¿pueden creer? No, eso no. No, voy a sacar los zapatitos porque vengan los Reyes Magos nada más. Capaz que pasa el camillo por esta zona con los Reyes. Por las dudas le dejo todo preparado. Gavino dice, si lleva 5.30 no podés poner 15.40 aunque esté gastado. En todo caso se pone 5.40, nunca 15.40. Pero para la próxima ponemos el ATEC. Bueno, ahí nosotros nos dejamos llevar por los mecánicos que fuimos conociendo que nos decían que sí le pongamos 15.40. Claro, por el mecánico que le tocaba hacer el cambio de aceite. Sí, de hecho Josué también nos dijo 15.40 está bien. Daniel, sí te entendí hace esos años. Acá dicen mis recomendaciones. El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Me suena que debe ser muy filosófico, ¿no? El hombre en busca del sentido. Y después tenés El poder está dentro de ti, de Lois Hay. ¿Me quedan estos comentarios? No. Sí, tenés que reproducir todo el chat de nuevo después. No. Así que mejor anotarlo. Decime el segundo entonces. El poder está dentro de ti, de Lois Hay. Después vos tendrías que pasar tus recomendaciones, ¿no? Porque ya que tenemos un montón de público del otro lado, por ahí quieren saber qué leíste y te gustó. Ay, bueno, pero... Digan ustedes si quieren. Para mí, Belu tendría que pasar los libros que le gustaron de este año. Tengo que mirar mi Excel. Víctor. Mira, acá Gaby te pasó Bebo hice cosas, historias de Europa. Sí, ese es de periodistas viajeros. Sí. Un librazo. Sí, de ellos, Belu hizo el curso de... Hice el curso con ellos de periodismo de viajes y lo que no sé si lo tienen en digital. Me parece que no, me parece que los tienen, porque yo una vez los había buscado, pero me parece que están solo en físico. Así que eso quedará para cuando volvamos. Vamos a buscar. ¿Qué pasa? No, que estaba anotando acá los... Mira, Tavo Mendoza dice, hola chicos, soy el fan número 1 en mi recap de YouTube 360. Vi todos los videos de su canal. Esa es dedicación de un fan fiel. Totalmente, wow. Gracias. Uy, boleto. Es un montón ver todos los videos. ¿Qué más tenemos? A ver, bendita noche, lindo día del nacimiento del Salvador del mundo, que los bendiga y que todo funcione para la Blanquita del próximo año, esperemos. Está funcionando bien, ¿no? ¿El vivo? Creo que se ve bien. Se me cuelga en la computadora, pero me parece que es... Que sos vos. Sí. A ver qué más hay. Mari dice, con mucho cariño me despido y sepan, los conocí por los chicos de Pancha, gracias a María, Fernanda y Fede. Y Fede. Daniel, el otro día vimos el video de los chicos de Pancha. Daniel dice, y de libros el más publicado y más traducido a diferentes lenguas es la Biblia. Eso es verdad. Ana dice, Ana Guedes, mis hermanos, un abrazo grande desde Barquisimeto, Venezuela. Tranquilo, los tiempos de Dios son perfectos. A su tiempo todo estará solucionado. Feliz Navidad. Gracias y feliz Navidad.
Anaí dice, chicos, lamento las noticias, pero tienen salud. Como dicen, esto en un tiempo será una anécdota. Vamos arriba, como decimos en Uruguay, fuerza y aguante, en Uruguay. Coincidimos 100%. Si se puede arreglar con plata, Es un problema, pero al menos no es un gran problema. no es tan terrible, pero bueno. Sí, es un garrón que sea tanto arreglo junto, pero bueno, no, coincidimos que mientras haya salud, todo el resto tiene arreglo, ¿no? Tiene solución. Más tarde o más temprano, habrá que tener más paciencia. Uy, espera que se me pone todo de colores, ¿viste? Rompiste todo. Esta cosa que se me pone... El youtuber que se queja de YouTube. ¿Qué más dice? A ver, acá... Uy, se me fue todo para arriba. Qué mal que anda esto del reproductor de Chache. Que sea el sábado. Mira mi mate. Deja de robarme mi mate. Ya te lo tomaste, no tiene ni agua. Acá iba, mira. Martes no, dice Cata. Voten, gente, voten ustedes Claro. cuando quieren en vivo. Háganse escuchar. María del Carmen dice, me veo 4 o más por día, ya que sigo a los chicos de Pancha. Ay, sí, mira qué pasó acá. ¿Qué hiciste? No sé. Pero Alaska me enamoró. A nosotros también. Alaska y Canadá, Sí. el norte de Canadá, wow. Son paisajes muy impresionantes. ¿Por qué encuesta? Hagan martes y sábado y listo, dice Gabino. Nueva encuesta, martes y sábado, digo. Los 2 días, porque los 2 días me parece mucho. No tenemos ni de qué hablarle, gente, tanto vivo. Porque ya no vamos a tener novedades de Blanquita desde el martes hasta el sábado, porque en el medio encima hay 2 días feriados. Esperemos, pero bueno, ojalá, no creo que hayan. Ojalá que sí hayan noticias. Mira, por acá dicen los de vender ropa, le pueden preguntar a los nómadas, pero ellos tienen público de Europa, más que nada, distinto. Si van a pasar la Navidad en Tecate, vayan bien preparados para el frío. Puede caer hasta nieve en estos días. Ah, sí, nieve. Hoy llovió por primera vez en 4 semanas que estamos en Tijuana. Creo que fue el primer día que no vimos el sol directamente. En 4 semanas. En 4 semanas. Y llovió a la mañana. Y ya nos quedamos sin batería. Un día sin sol y ya... Decí que está el Bluetti ahí. Que sí está cargado. Pero también estaba anunciada lluvia hoy, el miércoles y el jueves. Y sí, está anunciado todos. feo. Sí, ¿no? Y además todo el mundo va a llover. Es como un evento acá, la lluvia es como... Mira, Julio dice, muchos viajeros ya en Europa, recorriendo y haciendo contenido, sigan por América. Veremos qué tenemos ganas de hacer. La verdad que no haríamos ni dejaríamos de hacer algo porque haya otros viajeros haciéndolo. No dejaría ni ir a Alaska porque haya otros haciéndolo, porque las cosas están para vivirlas uno y nosotros en nuestro canal compartimos nuestra experiencia, que es diferente a la de otros. Y lo bueno de Europa es que ya las rutas son totalmente diferentes. Es muy grande. Puedes irte a Asia. No es como acá que todos van al mismo lugar. Es como que cada uno va a su ritmo. Así que no haría ni dejaría de hacer porque haya otros viajeros. Al contrario, si hay más mejor porque te puedes cruzar con más viajeros, compartir, y eso también es hermoso. Más divertido. Un abrazo de Marto es tu mejor Reyes de Mago. ¿Te dejo los zapatitos? Déjame los zapatitos. A ver, si lo recomendá tu favorito. Mira, acá empezaron a poner. 5.40 quiere decir que la viscosidad en frío es poca, 5 y cuando calienta sube a 40. Más eso protege el motor al arrancar. Si pones 15 se gasta más rápido. Ok. Hola chicos. Que se fueron todos los comentarios, mira. Chicos, tengo una idea para su programa. Bueno, contanos. ¿Aceptamos todas las ideas? Mira, Cata dice, hagan una comida en vivo. Una comida la receta en vivo. De la piso. El problema es que si nosotros cenamos con ustedes están durmiendo ya. Claro, porque acá para cenar, que sean las 8 de la noche, cenamos tempranito, pero son las 20, son las 25 en Argentina. No, podríamos comer la 1 de la mañana. Podría ser un almuerzo en todo caso. Y pero es muy temprano también. Bueno, pero son las 5 de la tarde en Argentina. 5 o 6 de la tarde. Veremos. Cecilia Vallejo dice saludos del Calafate. Qué lindo Calafate. Yo voté por sábado, dice Daniel. Estás perdiendo, Daniel. Voten, voten. ¿Cuántos votos van? Yo ya acabé mi mate, dice Catalina. Pablo, ¿resumiste qué pasó para los que recién entramos? Resumimos. ¿De qué? Espérame, vamos a terminar de leer los comentarios y ahora hacemos un resumen de última para los que están ahora. Sí. Hola chicos, no sé cómo seguirlo y cuánto sale. No sé de qué hablas. ¿Del Kindle o de qué? ¿O de
Bueno, no sé, contanos en los comentarios, así también te respondemos. Julio Verne, autor de La Vuelta al Mundo en 80 días, muchas novelas más de ciencia ficción. Qué bueno que están aquí por Tijuana. Por Tijuana, saludos desde California, Santa Ana. Estamos buscando un seguidor de Los Ángeles, a ver si tenemos alguno, ¿no? Necesitamos un gatito de Los Ángeles, Sí. así que si alguien está... ¿O desde ahí? Sí. Nos avisa. Hola chicos, lo mejor para ustedes en el 2026, dice Alejandro. Chicos, tengo una idea para su programa, si ya lo respondí. Eva dice el sábado. Voten en la encuesta que ahí va a salir. ¿Cuándo es el próximo vivo? Lo eligen ustedes. Acá dicen, chicos, le seguimos de siempre. Somos Eli y Beto de Posadas Misiones. Hasta ahora estamos esperando la foto que nos sacamos en un hipermercado en Posadas. Uy, hay que buscarla en el disco. En nuestro celular está tatas al horno. Hay que buscarla en el disco, la foto. De Los Ángeles Adorno dice, hola chicos, les deseo feliz Navidad, que pasen muy bien, fuerza, que nada es para siempre. Saludos, abrazos y bendiciones. Gracias, igual para vos. Ya sin batería, está sin batería. En realidad lo de la batería es porque no hay sol. O sea, sale el sol todos los días, Menos pero... estos. ¿Eh? Estos días no. No, pero los días que sale, pero no llega a pasar así por arriba, sino que como estamos ya en invierno, sale y sale muy abajo. Entonces la incidencia para cargar el panel solar es muy poquita. Y a las 4 de la tarde es de noche. Entonces... Claro, amanece como a las 7 y a las 4 anochece. Y no llega a tener la fuerza suficiente para poder cargar el panel. Lo mantiene las baterías. O sea, ahora hay batería, pero... No, ahora no hay batería. Está apagado, de hecho. Bueno, sí está apagado. Ay, mi manché. No, ahora no hay. Y estos días que hay lluvia no hay batería. Hasta que vuelva a salir el sol y cargue un poquito y ahí otra vez volvemos a tener batería. Si no, no nos da para cargar porque no podemos manejar ni nada tampoco. Entonces... Claro, la idea... Agradecemos. Gracias a Gustavo Villa. Nos mandó ayuda por Mercado Pago. Estabas diciendo del sol. Que la idea cuando hace medio año le pusimos a Blanquita el alternador para que pase la batería desde las baterías de adelante a las de atrás, era esto, que en invierno sabíamos que acá no nos iba a dar el sol, en general en Norteamérica, entonces íbamos a necesitar recargarla, contábamos con que Blanquita arrancara para cargar las baterías. Un detalle. Por acá. Susana puso, vamos arriba Blanquita, que las estás haciendo ver negritas ahora. Eva puso lunes 29 videos, sábado 2 vivos. Voten ustedes cuándo quieren cada cosa. Por acá Teresa puso, me intriga, ¿a dónde viajamos el 14 de enero? Yo creo que van a tener que esperar como hasta el 14 de enero. Sí, no vamos a spoilear absolutamente nada, así que no hay novedades de eso. María de Carmen dice, qué lindo abrazo y beso, el mejor regalo, los amo, gracias. Nosotros a ustedes porque nos hacen el aguante y nos sentimos muy acompañados. Acá dicen, cada canal tiene su propio estilo de hacer contenido, el de ustedes es muy esencial, por eso estoy acá y me imagino que los demás igual. Gracias. Carlos dice, danzando a Dios, griego, Zeus de la lluvia para que se apiade. Queremos romper la piñata en el patio. Ya, mañana es el día que más lluvia está anunciado, creo. Oh, tenemos que romper la piñata, tenemos que conocer Tecate, así que por favor, clima, apiádate de nosotros, danos una buena. Todos los días con sol. Son más lindos, ¿no? Eso es verdad. Pero además para salir a grabar, para poder mostrarles Tecate. Aunque sea un día lindo. Que no llueva. Mira, por acá Tavo dice, podrían hacer test drive de campers y mostrar las mejores campers del mercado. Pero no tenemos acceso, lamentablemente. Si tuviéramos, haríamos, pero... Sí. Alberto dice, lee porfa el mensaje. No sé cuál es el mensaje. A ver si puedo... ¿Sabes que antes toqué así sin querer? Y algo hiciste. No, pero me parece en los 3 puntitos. Como que entré a... Ahí, actividad. Ah, el de Posadas, ya lo leí. Ah. Por ahí si saben de dónde es la mayoría de los integrantes de su comunidad, o Martu ya tiene el Excel por dónde de seguidores. Te lo dice el de dónde es la gente, te lo dice el mismo YouTube o Instagram, te hace estadísticas solo. No las plataformas te dan un acceso a unas estadísticas. En este momento, nuestro país que más nos ve es Argentina por lejos. Sí. Después, en general siempre suele ser Argentina en todas las redes sociales. Porque somos de Argentina. Y después hay muchos uruguayos, hay muchos... ¿De dónde más hay gente? Por lo España. general, Estados Unidos. Sobre todo lo que pasa es que cuando entramos a los lugares nos empieza a seguir mucha gente de esos países. Algunos después se quedan, otros se van bajando porque tal vez solo querían ver videos de su país. Entonces, como que va variando.
Pero mira, a ver, Em, yo les digo las estadísticas en vivo. Freddy dice, saludos de Misiones, Belén, tu nombre va a hacer referencia recordando el acontecimiento de lo que sucedió hace más de 2000 años. Feliz Navidad para ambos. Feliz Navidad, Freddy. Daniel, yo Europa la hice en primavera y verano, pero luego bajamos por los países de Europa del Este hasta Turquía, después Grecia, las islas griegas, Israel, Egipto, avión a Atenas y para Italia. Mirá qué lindo viaje. Un buen viaje. Me gusta ese, ¿eh? Mira, a ver. Hoy en día, Mira, por acá dicen, ¿es Mercedes-Benz? Diesel, no, es Ford nuestra camioneta. Amo la trompeta, dice Catalina. Nosotros también, porque cada vez que la hacemos sonar, estamos más cerca de arreglar a Blanquita. mira, hoy en día, en los últimos 28 días, ¿Pero eso El- de qué es? ¿YouTube? Sí, de dónde es la gente. El 38% es de Argentina, el 11.7% Estados Unidos, segundo Bien. país, y el 10% México. Ah, mira, Después soy un montón México. sigue España con el 5.7 y Uruguay en el quinto lugar con 4.2. A mí la estadística que más me duele es esta, mira. Porcentaje de reproducciones del canal, el 50%, el 55% no está suscrito al canal. No lo puedo entender. Suscríbanse. Nunca entiendo por qué no se suscriben si es gratis y nos ayuda tanto. Más que todo el contenido es gratis, no es que... No, y además a ustedes YouTube les va a avisar cuando estén nuestros videos, se los va a mostrar ahí en el feed de inicio. Mira, María del Carmen dice, recuerdo ver los osos comer salmón. Uy. Nunca imaginé conocer Alaska. Sí, bello, bello. La verdad que es, o sea, es épico Alaska, no hay con qué darle. Alaska y Canadá. Saludos desde Paraguay. Mira, el primer comentario de Paraguay hoy. Abrazo grande. Ah, mira, de Los Ángeles Hornos también de Paraguay. 2. Sebastián Varela dice que bueno que sigan haciendo videos y viajando. Muchos ya volvieron a Argentina. Bien por ellos. Sí, pasa que el invierno es duro también. El invierno en muchos lugares en los que es duro. Nosotros estamos bien porque estamos en México, al norte de México, que no hace tanto frío como si todavía estuviéramos en Alaska, en Canadá o en el norte de Estados Unidos, que ya está nevando. Es otro frío, es otro tema el poder salir a la ruta. Sí, también ojo que es duro estar en las fiestas afuera, ¿no? Ah, eso también, eso es O sea, aparte. si podés volverte, en realidad está re bueno. Pero es un gasto volver. Nosotros volvimos en febrero del año pasado. No, de este año, De este año, a pasar nuestros cumpleaños. hace menos de un año. Así que no teníamos la posibilidad de volver de nuevo ahora. Y bueno. Gastamos el cartucho de la vuelta en los cumpleaños esta vez. Sí, pero no volvíamos hace como un año y medio, así que estuvo bien. Mira, por acá Mari dice, si tenemos mañana, tenemos futuro. Me gusta. Matías dice, toda la semana. Alberto dice, tuvimos el privilegio de ver a Blanquita estacionada acá en Posadas y está en tierras mexicanas. Muy bueno lo que hacen, son nuestros influencers. Gracias. Encima por Posadas estuvimos un montón de veces. Sí, como 3 veces, ¿no? Sí. Cada vez que estábamos por la zona íbamos a Posadas. Es que es lindo, es una linda ciudad. Sí. Me encantó. Pasa es caluroso. Buena costanera. Bueno, no para ir en verano. Claro. Pero acá adentro, que no deja de ser chapa, te morís de calor. Sebastián Varela dice, saludos, feliz Navidad, sigan viajando y haciendo videos. Es la idea, estamos intentando estamos en eso. Hacer videos, porque también es la forma que tenemos de monetizar el contenido y poder arreglar a Blanquita, ¿no? Sí. Así que, bueno, ya tienen de acá video en Tijuana, video en Ensenada. Estamos viendo a ver qué video más hacemos. Vamos a hacer uno de Navidad, que creo que sale el sábado. Pues sí. Si llegamos a editarlo, va a estar el sábado. No me tenés fe editando el video. No me tenés fe editando No el es que video. no te tengo fe a vos. No tengo fe a que capaz que te distraes. No, yo lo edito. Fabio Javier dice saludos desde Paraguay. Seba Varela dice qué bueno que conocieron Minas, mi ciudad en Uruguay, qué lindo. Uruguay nos encantó. Sí. Muchos nos decían, ¿para qué van a Uruguay? No hay nada. Uruguay es re lindo, es tranquilo, la gente es cálida. Como en invierno además, estuvo re bueno. Daniel dice, el viaje que hizo en Europa fue en el 92, fue rápido, todo en un año. 3.000 fotos, anoté todo en mi cuaderno, pero lo perdí en el tren. Del Cairo a Luxor, no. Ah, mira, lo hizo nuevamente de memoria, bien. Bueno, eso es lo bueno. Si tenés buena memoria y te diste cuenta rápido, lo empezás a reescribir. Judith dice, hola Belén y Martín, bendiciones. Por primera vez logré ponerme al día en el chat. Bien. Mira, nos mandó ayuda Miriam, muchas gracias, Miriam. ¿No hiciste esto? ¿Hace vos? No sé si. No, pues vos sos el que toca la trompeta. Sonó mal. Muchas gracias, Miriam. Consulta, chicos. A ver. Con respeto. ¿Es normal
que entre canales viajeros no se sigan o no consuman su contenido, por ejemplo, con Chess Team, que son viajeros conocidos. No, para nada. No. Miramos otros canales y todo. Sí. No miramos mucho YouTube porque En vivimos general. viajando, entonces no podemos lamentablemente ponernos a mirar videos. Cuando Mm. paramos tenemos que editar nuestros videos, descansar un poco, entonces no... De hecho, lo único que miramos así de mirar son series, que por lo general es a la noche mientras cenamos como para relajarnos. Y no queremos ver contenido de viajes, queremos... Otra cosa. O sea, Claro. de hecho, las series que miramos, ninguna es de viajes ni nada de eso. Suelen ser más o de suspenso o policiales. O sea, Sí, nada sí, que ver. intentamos como cambiar de chip, no seguir en viajes y viajes, pero miramos contenido, o sea, por otras redes sí vemos contenido de otros viajeros, que es Claro. más fácil. Instagram, Facebook, ahí sí. Y miramos más de los que conocemos, ¿no? De los que Sí. nos hemos cursado en las rutas y todo, porque tenemos más empatía. El otro día vimos todo el video de los chicos de Pancha. Sí, el video de ellos lo vimos entero, de principio a fin. Porque los extrañamos y bueno, fue como es la forma de poder verlos, ¿no? Pero no por otra cosa, o sea, No, es por costumbre. Y cuando por lo general estamos acá dentro trabajando, en YouTube ponemos la radio, que no nos hace prestar atención en mirar, sino que... o algún canal de streaming ahora. O algún canal de streaming, pero no lo tenemos que mirar, sino que lo escuchamos. Es que si te pones a mirar, no. Primero que te spoileás de lugares, entonces no queremos spoilearnos. No. Miramos a veces canales que tienen otra onda totalmente diferente, empezamos a mirar ahora, pero que no son de viajeros como nosotros. Otro tipo de viajeros para ver algo distinto, ¿no? Sí, pero... Por acá Gustavo dice, estuvo viendo todos sus videos de Perú. Quiero leerla que me... A ver. Uy, espera, tocaste todo. Estoy viendo todos sus videos de Perú. Quiero hacer el Salcantay, pero tengo mucho miedo de no conseguir hospedaje en medio del recorrido. ¿Ustedes fueron reservando hospedaje? No te vas a arrepentir. Háblanos si tenés Facebook o Instagram y te pasamos el posteo que hicimos explicando cómo hicimos todo Salcantay, dónde dormimos y demás, que tal vez te va a servir porque lo puedes leer más tranquilo paso por paso. Nosotros solamente fuimos con un hospedaje reservado el de la primera noche. Mira, ahí tenés que hacer. ¿Lo habíamos hecho? No me acuerdo. ¿Reservamos uno? Sí, la primera noche creo que habíamos reservado y después lo fuimos reservando ahí en el camino. Lo bueno es, tenés los videos de... Bueno, ya los viste seguramente, los de Salcantay. Perdón, quería pausarlo y se me salió. Gracias, Nicolás Benítez. Perdón. Cada vez que... Espera, voy a organizarme. Salcantay es un camino, para los que no vieron los videos, que se hace para llegar a Machu Picchu desde Cusco. No desde Cusco, sino que te llevan hasta un punto donde empieza el sendero. Son 80 kilómetros aproximadamente de caminata por la montaña. Gustavo dice, les mando por Instagram, la excursión está a $700. No te recomendamos además hacer una excursión. Bueno, depende. Bueno, si tenés la plata es más cómodo. Claro. Si no la tenés, se puede súper hacer. Si querés, está la posibilidad de hacerla en excursión. Vimos muchos grupos. Si vas solo, capaz que te sirve porque vas acompañado. Nosotros la hicimos todo por nuestra cuenta. Pero igual hay un montón de gente en la misma, porque todo el mundo hace ese camino para conectarse con la naturaleza, con los paisajes. Entonces, yo creo que está re bueno para hacerlo. Sí. Bueno, no sé, solo, acompañado, en familia. Yo no sé si lo volvería a hacer porque fue exigente. Yo sí. Hemos cruzado un paso a más de 5.000 metros de altura. 4.600. Ah, bueno, 4.600. Pero a esa altura da igual porque ya no puedes respirar. Nosotros, como no fuimos con excursión, llevábamos nuestras mochilas cargadísimas con la ropa para esos días. Todo. En realidad, la excursión, la parte más pesada es el primer día que tenés que ir hasta el paso Salcantay. Ese día es durísimo porque las mochilas pesan más que nunca con la falta de aire. Después es casi todo en bajada. Sí. Entonces se hace más llevadero. Se hace más llevadero. Al principio empezás además con mucho frío porque estás muy alto y terminás con un calor que te... Bien de selva, húmedo. Está bueno. Nosotros hicimos los videos por si no los vieron. Pero nada, fue una buena experiencia. Fue increíble. Súper vale la pena. No te vas a arrepentir seguro. Mirá, 100 votos. Belu ganó. ¿Quién ganó? Vivo el martes. ¿Vivo el martes? 60-40, al final se despegó. Bueno, entonces van a tener al final 3 videos en 4 días. Bueno, allá, sí, de verdad. El sábado y vivo, y vemos el del lunes, y después vemos. ¿O el del lunes lo dejamos? Después vemos. Para el sábado. Después lo organizamos, ¿te parece? Bueno. Quería responder acá que ahora se me volvieron a acumular algunos mensajes y antes de cerrarlos quiero leer. Bueno.
Estuve viendo todos sus videos de Perú, ya está. Chicos, muy feliz Navidad y muy feliz 2026. Gracias, Carmen. Hoy te aparece todo el tiempo ese cartel. Sí, no sé por qué. Porque no tengo el mouse. Con el mouse Ah, es más. Yo también. Por acá dice. llevamos 2 horas, Mar. Hoy se me pasó. Otro día se me hace más largo. Hoy se me pasó volando el video. Sí. Cata dice que los chicos de Pancha cambiaron mucho el estilo de hacer los videos, es verdad. Recién llego, ¿qué pasó? Dijimos que íbamos a hacer un resumen que no hicimos. Ahora hacemos un resumen antes de cerrar el video por si alguno se sumó a lo último y no tenga que ver por ahí todo el video de nuevo. Sí. Que pasen muy feliz Navidad. Feliz Navidad para todos los que se han sumado al vivo. Coman rico mañana. Disfruten. Ganó martes, dice Daniel. Sí, ganó el martes, así que el martes que viene nos vemos a la misma hora en el mismo lugar. Salvo que no lleguemos a poder por algo que surja y lo pasemos para el sábado. Pero si no, va a ser el martes porque ganó ese día. Ganó el martes. Como resumen. Obviamente, quiero decir otra cosa. Si quieren que hablemos de algún tema en particular o algo, nos pueden decir. Muchas veces en Instagram ponemos la cajita de preguntas. Sí. Pero bueno, nada. Queda el martes, tenemos cita de nuevo para un nuevo vivo. Sí, yo quería hacer un resumen cortito. Por ahora con Blanquita estamos en la búsqueda de cómo mandarnos los pistones. Voy a hacerlo muy resumido. Compramos los pistones después de buscar un montón. Los compramos en Argentina, que fue donde los encontramos. Tenemos que traerlos hasta México, así que estamos en ese proceso de buscar cómo traerlos. Después tenemos que comprar los metales, los cojinetes, que eso ya lo vamos a hacer directamente acá. Y tenemos que empezar a comprar todas las piezas para poder reparar la Blanquita. Así que estamos en ese largo y tedioso proceso. Estos últimos días los dedicamos a buscar los pistones porque no los encontrábamos acá en México, no de la marca que nosotros queríamos. Entonces fue un tema buscarlos en Argentina. En eso nos gastamos los días. Sí, estamos con mucho estrés, pero por suerte vamos encontrando a poquito las cosas. Así que bueno, nada, ahí andamos peleándola, tratando de conseguir todo. Así que si nos quieren ayudar en este momento que realmente lo necesitamos, recuerden que tienen todos nuestros productos en venta en la página y nos van a estar dando una mano enorme. Y a cambio van a tener productos que tienen muy buena información. Sí, y otra forma de ayudarnos que es gratis es que se suscriban al canal, miren los videos, miren las publicidades, nos dejen un like, un comentario. Eso ya nos ayuda muchísimo. Así que bueno, después de más de 2 horas... Vamos a cerrar el vivo, ¿no? Vamos a cerrar el vivo. Gracias por estar del otro lado. Feliz Navidad mañana, feliz Nochebuena. Y bueno, nos vemos el martes para despedir el año también. Bien, cerramos con este comentario. Vivian dijo: hola chicos, qué hermosas que están las fotos de los osos. Ya estoy usando una de fondo de pantalla. Un abrazo enorme y arriba con los arreglos de Blanquita. Besos de Montevideo. Muchas gracias. La comunidad, mañana colaboremos en el arbolito de Blanquita. Hay gente que descanse. Bueno, un abrazo grande para todos y nos veremos en un próximo vivo o en el próximo video en el que les vamos a mostrar la Navidad mexicana. Sí, el sábado Martu se comprometió a que haya video nuevo, así que nos vemos. Chao amigos.